Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Prismas del Fútbol, otra semana más con un invitado que tengo muchas ganas de que nos cuente, porque solo viendo su currículum y su perfil creo que se escapa un poco de los convencionalismos por la trayectoria que ha tenido, ahora nos contará. Además, antes de empezar con el podcast, quiero aclarar que la semana que viene no habrá episodio porque tengo un viaje, entonces no puedo grabar, no tengo tiempo físico. Pero ya dentro de 2 semanas volvemos también con un episodio que llevo teniendo desde hace casi un año muchas ganas de grabar y que también sé que os va a gustar mucho. Así que no entretengo más la presentación. Sergio García Toribio, bienvenido a Primas del Fútbol. Un placer tenerte aquí para hablar sobre todo de preparación física, pero bueno, al final, pues de todo un poco, ¿no? En el mundo del fútbol, que es lo que nos gusta. Bueno, Nacho, primero agradecerte la posibilidad de estar aquí hablando y echando un rato contigo y con todos vosotros de lo que más nos gusta, como has dicho, que es el fútbol, y darme la oportunidad de pertenecer o formar parte de un trocito de tu rinconcito de primas del fútbol. Muchas gracias. Pues Sergio, lo primero, como siempre digo, es que me gusta que os conozca la gente que nos conoce y que escucha el podcast. Yo esto nunca lo he explicado, pero cuando viene alguien al podcast, siempre, entre la información que busco, yo cuando conozco a la gente ya he hecho una pequeña búsqueda y sé más o menos el perfil de persona que va a venir, pero siempre les pido a los invitados que cuando vengan me cuenten un poco o me manden pues, su currículum o me manden su LinkedIn o cualquier historia para yo saber cosillas y poder sacar de ahí, ¿no? Para poder tener en la entrevista. Cuando he visto tu currículum, Sergio, de verdad, he flipado. La cantidad de títulos que tienes, la cantidad de cursos que tienes, en la cantidad de clubes que has estado. Tú eres de Madrid y yo muchos de los clubes en los que tú has estado o me he enfrentado o los conozco y creo que eso enriquece mucho tu rol y por eso quiero exprimirte al máximo. Así que cuéntanos, bueno, quién eres y qué has hecho hasta ahora en el mundo del fútbol. Bueno, mi nombre es Sergio y todo empezó, pues como cualquier niño, mi sueño era ser futbolista, pero bueno, pronto también me di cuenta, o gracias al fútbol, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, donde me formé gracias a una beca deportiva durante 3 años allí. Y bueno, entre esos viajes de idas y venidas aquí a España, bueno, pues estaba jugando al fútbol aquí en España hasta que ya me surgió la oportunidad de iniciar mi primera etapa como preparador físico en el Alcobendas Sport con 21 años y hasta ahí terminó mi carrera de fútbol. Entonces, complementando toda mi vida con títulos académicos y a la vez creciendo en mi vida laboral, en mis experiencias y hasta ahora que ha terminado en Linares. Y bueno, creo que toda mi experiencia, tanto como entrenador y preparador físico, creo que me ha ayudado a ser el preparador físico que actualmente soy. Mm. Creo, Sergio, ahora vamos a ir un poco paso a paso con los pasos que has ido dando, pero creo, Sergio, que conozco muy pocos preparadores físicos que tengan el nivel 3 de entrenador. Y es algo que yo siempre, bueno, para empezar, para tener licencia de preparador físico, si no me equivoco, tienes que tener al menos el nivel 1 de entrenador. Pero el nivel 3 ya me parece como una especialización muy grande. Y eso yo lo valoro. Si fuera entrenador y tuviese que buscar un preparador físico, lo valoro muchísimo porque yo, por ejemplo, mi experiencia, ahora me dices tú cómo te sientes en los cuerpos técnicos. Además, trabajas con un gran entrenador como es Oscar Cano, perdón, como es el mister que no me sale el nombre, de Oscar Linares. Eso. Me he confundido a ello. Que estás con un gran mister bueno, que ahora nos contarás un poco cómo trabaja el cuerpo técnico, cómo trabajáis en la semana. Sí. Entonces, yo veo el cuerpo técnico como una mezcla de contenido y de ideas y de visiones que tienen que agruparse, junto con la del entrenador, por supuesto, para tomar decisiones y para hacer el trabajo. Entonces, lo veo algo muy válido. Eh, ¿Tú empezaste como entrenador o empezaste ya directamente como preparador físico? Yo empecé como entrenador de fútbol en etapas de iniciación en el Leganés, desde la etapa de prebenjamín hasta cadete, y a partir de ahí mm, compaginé mi experiencia como preparador físico en Alcobendas Sport, en el Villaverde Boticher. De hecho, estaba justamente cuando estaba en el Villaverde Boticher, estaba en tercera división como preparador físico y en juvenil preferente como primer entrenador. Entonces, compaginando las dos cosas. Al final, siempre mi ilusión y
desde que tenía 15 años sabía que me quería dedicar al mundo del deporte y en especial en el fútbol. Ujú. ¿Cuándo te diste cuenta de que era real la posibilidad de dedicarte profesionalmente? Porque entiendo que al principio pues era un poco precario, ¿no? Era un poco a tiempo parcial, era un poco pues cogiendo muchas cosas a la vez. ¿Cuándo dijiste, esta puede ser mi profesión y puedo dedicarme por completo al fútbol? Nacho, si te diría cuándo, yo siempre, hasta cuando entrenaba en categoría pre-Benjamín, eh, creo que he demostrado siempre que he tenido pasión, ilusión y siempre he demostrado que era mi trabajo. A lo mejor no me ganaba o no me era suficiente en pre-Benjamín, pues tenía cuatro equipos más, como ya sabes, cualquier entrenador en el fútbol base de allí de Madrid. Entonces, siempre, gracias a Dios, el fútbol ha sido lo que me ha dado, como digo yo, de comer y siempre he podido decir que el fútbol, he tenido que estar en cinco o seis equipos al mismo tiempo, pero siempre he podido decir que el fútbol me estaba dando de comer. Y eso entiendo que ha sido, pues, como decía, a nivel precario, porque, pues, como tú bien has dicho, la gente para poder tener un sueldo que tendrías en cualquier otro trabajo, pues tienes que estar en 4 o 5 sitios, a lo mejor un preparador físico, hacer preparación aparte con jugadores y demás. ¿En qué momento dijiste, o quizás fue tu etapa del Rayo, porque sé que has estado en el Rayo Vallecano, quiero que hablemos, sobre todo nos centremos en la parte del Rayo, cuando te llega esa oportunidad de pertenecer a una cantera profesional y a partir de ahí, cómo has ido creciendo? Quizás sea esa etapa del Rayo cuando dices, ya no tengo que estar en 10.000 sitios a la vez, sino que me centro aquí en esto y ya con esto, pues, más localizado puedo vivir. Total, bueno, yo como entré en el Rayo Vallecano, ya sabes que al final el mundo del fútbol, como digo yo, conoces a muchísima gente y entre ellos conocí a un amigo que me presentó a Iván Amaya, Ujú, donde compartí cuerpo técnico y fui su preparador físico durante 6 temporadas. Una de ellas fue en el Fuenlabrada, en Liga Nacional, y el ujú. resto fueron en el Rayo. Entramos en Juvenil B, que descendió ese año de Nacional Autonómica y nosotros conseguimos volver a la categoría y luego ya ascendimos a División de Honor, estuvimos allí 3 temporadas y el último año fue en el Rayo B. Ahí volvemos otra vez a decir lo mismo. Estábamos en dinámica de equipo profesional, dinámica de club profesional, pero tampoco nos era suficiente para poder vivir de ello. Entonces, bueno, pues compaginaba la última temporada estuve trabajando también en la Liga de Fútbol Profesional, en un Ujú. proyecto súper interesante y súper bonito en el complejo nuevo de Villaviciosa de Odón, donde, bueno, el proyecto consistía en gente que venía de fuera de España y eran como una formación 360 grados, era fútbol y también formación académica. Y la verdad también me ha hecho crecer desde el punto de vista profesional y personal, y sobre todo profesional, por el que al final tienes que salir un poco de la zona de confort, el hablar en inglés, el conocer otras culturas, que ya sabes que al final no te puedes o no te no te debes relacionar o no sabes cómo es una persona y otra persona de otro país. Ujú. Entonces, bueno, eso al final te hace también salir de la zona de confort y adquirir un poco de conocimientos y experiencias. Ese complejo, si no me equivoco, yo creo que es el que es que también está de la NBA. Tiene Sí, un. SC, la Liga y NBA, correcto. Sí. No me salía la palabra. Sí, sí, sí. Yo estuve en un máster que hice, estuvimos en una jornada allí que pues tienen uno o dos campos de fútbol, unas instalaciones de una residencia, comedor, El gimnasio aulas. formado ya, la verdad es que es increíble. Está la residencia, había un campo de césped natural, otro de artificial, había una piscina, estaba el pabellón de la NBA haciéndose. La verdad es que es un proyecto que es alucinante. Sí, sí. Me recuerda a una universidad americana. Ujú. Animo a todo el mundo a que investigue un poco porque la verdad es que es curioso y es interesante el proyecto que tienen ahí montado la Liga y la NBA. Después de esta etapa, entiendo que te llega la llamada de Linares. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es? También cuéntanos un poco cómo es el club, cómo es el proyecto, pues un poco tu experiencia hasta el momento allí en Linares, cómo llegas y cómo estás ahora mismo.
Pues me acuerdo que estaba yo en verano y de la noche de un fin de semana a un lunes, de un domingo a un lunes, de repente recibo la llamada de Óscar Fernández, que quería reunirse conmigo, que quería tener una entrevista. Él es de Valencia, yo soy de Madrid, y quería Ujú, tener una entrevista conmigo para conocerme, que había tenido referencias mías. Entonces yo sé quién era Óscar Fernández porque le seguía cuando en su etapa en Atlético del Madrid. De hecho, ujú, me imagino como tú, Nacho, y como mucha gente que nos está escuchando, yo cada mañana que tenía libre, yo sacaba, me iba en coche o cogía el transporte público y me iba a cualquier campo de primera, segunda, me acuerdo, segunda B, segunda división o tercera que entrenaban por la mañana y me iba a ver entrenamientos. ujú. Entonces, me llama Óscar Fernández, quiere reunirse conmigo para conocerme, lo hicimos por videollamada. Y ahí estaba también el segundo entrenador, Pedro Bolaños. Y bueno, al día siguiente me dijo que ya me diría una respuesta y al día siguiente me estaba diciendo que cogiera las maletas, que nos íbamos Ujú. a Linares. Y ahí Qué bueno. empieza mi aventura en el Linares con estos dos fenómenos, con Óscar Fernández y Pedro Bolaños. También confundí yo Óscar Cano, que también es entrenador, con Óscar Fernández, que yo lo conocía desde la etapa de la Leti y demás, y también escucho siempre muy buenas referencias de él. Luego hablaremos un poco del trabajo tuyo dentro del cuerpo técnico y de la semana del preparador físico. ¿Cómo te has encontrado Linares? Un club que venía de hacer buenas temporadas en primera red. Este año, pues, la gente pues, lo puede ver en la clasificación, está la cosa un poco más complicada. ¿Qué te encuentras a grandes rasgos en cuanto a la ciudad, en cuanto al club, en cuanto a instalaciones? ¿Cómo está un poco la cosa ahora mismo allí? Pues es un club bastante humilde, familiar, Ujú, donde el pueblo o la ciudad le gusta mucho el fútbol. Siempre, de hecho, tú vas un sábado, un día de partido por la mañana y ves a los niños ujú, andando por las calles con la camiseta de Linares, incluso cualquier persona mayor. Y eso la verdad es que mola porque al final te hace sentir, joder, que eres el preparador físico del Linares. Entonces, o vas a cualquier bar a tomar algo o cualquier cafetería y voy con el propio mister y, mister, hoy ganamos, hoy toca ganar. Tal, al igual que cuando vamos con la racha negativa nos meten un poco de caña. Pero bueno, la verdad es que eso al final es bonito y sobre todo que hace que tengas una responsabilidad de hacerlo bien. Como club e instalaciones, bueno, al final como te he dicho antes, es un equipo humilde donde creo que cualquier cuerpo técnico, incluso jugadores y general trabajadores del club, se tienen que adaptar. Y creo que al final eso es lo que te hace crecer, adaptarse a donde estás, ya sea Linares, sea cualquier equipo. Creo que la capacidad de adaptación es muy importante en cualquier persona y eso es lo que te hace especial. El Linares, las instalaciones, pues bueno, es un equipo, es un club que no tiene una ciudad deportiva como tal, tiene su estadio que es de césped natural y luego tiene un campo anexo que es donde también entrenamos la mayor parte de la semana y a disposición de gimnasio, de instalaciones para poder trabajar trabajo de fuerza, pues bueno, no tenemos un gimnasio como tal y sí tenemos un convenio con un gimnasio del pueblo. ujú. Entonces, pues bueno, aquí es donde también hemos tenido que adaptarnos, ir por las tardes a hacer unas dobles sesiones, coincidir con personas del club, que eso también, pues bueno, al final estás trabajando y a la derecha está el aficionado del equipo, pues bueno, es especial y a mí me pareció pues bastante extraño bueno, que al final sacas tus conclusiones y también, bueno, tus cosas positivas. Es un reto. Bueno, quiero comentar un par de cosas que has comentado. Primero, lo de. Es muy bonito. Para mí, la primera ref, creo que poco a poco va dando pasos hacia adelante. Esta es tu primera experiencia en un primera ref y ahora te quiero preguntar por ello, pero se va dando pasos hacia adelante en el sentido de que ya es una categoría con equipos muy grandes. Lo hemos comentado aquí muchas veces en el podcast, porque hay mucha gente de primera ref. Ciudades volcadas con el equipo, estadios llenos. Eso es muy bonito de ver. Eso para mí es el fútbol puro, que la gente de Linares. Luego tendrá su equipo en primera división o lo que sea, pero primero es de Linares y luego ya es del resto de equipos o tiene otro segundo equipo. Y eso me contaba también lo mismo Alex, que es el entrenador de porteros del Guadalajara, que también allí es una circunstancia muy parecida, meten 2.000, 3.000 personas todos los fines de semana en segunda ref. O sea que eso me gusta mucho que se produzca. Y luego, por otra parte,
Me gusta también escuchar testimonios de gente profesional, porque al final Primera Ref no está catalogada como profesional por convenio, pero es una categoría profesional, la gente vive de ello. ¿Y cómo os tenéis que buscar la vida? Pues como si fuera un equipo de regional, pues porque no tenéis campo para entrenar, o bueno, pues no tenéis gimnasio propio, tenéis que ir a un sitio con instalaciones públicas o bueno, o un convenio con algún gimnasio. Y eso me gusta porque cuando viene una persona profesional y te cuenta, no, porque tengo tal, tengo este equipo, tengo lo otro, tengo no sé cuántos aparatos de tecnología, somos 15 entrenadores, y dices, claro, eso cómo lo llevo yo a cabo en mi equipo. Pero cuando te escuchas una persona y dices, joder, Primera Ref, que suena a un nivel altísimo, y ves estas cosas, pues dices, no somos tan distintos y me gusta también que seamos iguales en ese ámbito. Tal. O sea, yo cuando, por ejemplo, a mí, pues vamos a ser realistas, a mí cuando me llamó Óscar Fernández y me dijo Linares Deportivo, yo lo primero que hice fue ver la clasificación y dije, hostia, que se ha metido casi en playoff, que casi he empatado puntos con el Celta. Y digo, "Joder, voy a ir a un club con unas instalaciones magníficas de la hostia", y de repente pues te encuentras y dices, bueno, a esto yo estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, al final, pues bueno, yo me acuerdo que yo llegué, que yo en la ciudad deportiva o en Parla Escuela o en los sitios donde he estado trabajando, con mis ahorros siempre compraba material y al final pues tú puedes hacer tu propio gimnasio al aire libre, pero bueno, en este club el contexto es que están acostumbrados a ir al gimnasio del pueblo y no lo vi como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad a qué? ¿Cómo me adapté? Pues muy sencillo. Al final, gimnasio pequeño, gimnasio que coincides con muchísima gente. Pues bueno, simplifiqué, hice turnos por grupos. Yo, como tú has dicho, herramientas, al final te preparas para trabajar con las mejores herramientas y con los mejores materiales, pero muchas veces hay que simplificar. Yo tengo aquí encoder, que los encoder para hacer perfil de fuerza-velocidad lo utilizo una vez. ¿Por qué soy yo un único preparador físico? Tú imagínate en el gimnasio con más gente que me están echando la bronca hasta los monitores de que si vamos lentos, que si tal, pues al final tienes que simplificar. Entonces, bueno, pues por sensaciones y también por ese perfil, pues hago grupos con un perfil de fuerza-velocidad parecido, un perfil o hay semanas que hago grupos por posiciones, es decir, saco de un problema e intento sacar una oportunidad. Y el primer día me acuerdo, y te vas a reír, Nacho, pero yo iba como medio encabronado. Yo, joder, a esto, es que me dio una coz una señora, me dio una patada. Me acuerdo que el primer día me dio una patada. Entonces, ya el segundo día yo ya iba pues cabreado. Y dije, me cambió el chip andando. Yo voy aquí si nunca cojo el coche. Y me cambió el chip y dije, vale, pues vamos a sacar provecho de esto. Es tu momento que tienes 45 minutos con los futbolistas. Que al Ujú. final yo estaba acostumbrado a hacer entrenamientos personales. Mm. Entonces, muchas veces los entrenamientos personales, Nacho, eh, es una hora los entrenamientos personales. Entonces tú, en una hora, no vas a hacerle mejorar de la leche físicamente. Entonces, Ujú. creo que esa diferencia es el tema de cómo llegas a la mente, cómo le conoces. Entonces, yo tiré un poco por eso, conocer a los jugadores. Entonces, me empecé a interesar por su vida privada. Es decir, cómo hacerles que me utilizaran como una herramienta para mejorar, para que me encontraran también sus problemas y a la vez que estuviéramos trabajando y mejorando. Entonces, ahí es donde yo estoy, donde enfoco pues esos trabajos como una mejora, una herramienta como mejora tanto físicamente y emocionalmente. Ujú. Me gusta porque al final es el resumen de que el hambre agudiza el ingenio, como se suele decir. Entonces, cuando no tienes recursos, te haces un esfuerzo extra en tu cabeza para intentar sacarte los recursos de cualquier lado. Y ahora me siento identificado contigo porque yo hace, no sé, 5 o 6 años entrené un cadete en la segunda categoría más alta de aquí de Madrid. Sí, Además, una categoría con equipos como Alcalá, Torrejón, Leganés, una categoría muy dura. Yo llevo un equipo de barrio y teníamos solo 2 días de entrenamiento de campo. Y yo dije, no podemos ser el equipo que menos entrena de la categoría. Y entonces dije, pues un día que nos vamos, era un polideportivo, nos íbamos o nos metíamos en una esquina del campo que nos dejaba el equipo que estaba entrenando, o nos subíamos a una pista de fútbol sala con zapatillas y hacíamos un circuito de postas, de fuerza, lo que sea. Teníamos sí, un preparador físico que era un amigo que estaba estudiando TAFAD
y organizábamos ahí, y muchas veces es lo que tú comentas, no era tanto el decir estoy preparando al jugador físicamente, sino estamos haciendo grupo y los jugadores se sienten más preparados. Es algo de coco, es decir, ellos se sienten que están trabajando y que van más fuertes al partido. Total, yo Sí. ahí es donde lo que yo creo al final, la preparación física, cuando dicen, no, es que hemos ganado porque estamos físicamente bien. Yo creo que al final eso es una parte. Al Ujú, final creo que el rendimiento se alcanza con todos los sistemas, tienes que estar, no solamente la preparación física, no solamente la táctica, no solamente la técnica, es un todo, es la parte emocional, todas las estructuras del jugador, del humano ujú. deportista, y al final yo creo en eso y creo que nos está yendo bien a pesar de que ahora estamos encadenando unos resultados negativos, pero al final hay que creer en el trabajo y seguir, porque el trabajo es lo que está no te garantiza el éxito, pero sí estás más cerca de conseguirlo. Ujú. Ahora quiero que hablemos de todo este tema, de tu visión sobre la preparación física integrada en el entrenamiento, todo eso, pero para cerrar un poco el tema de la trayectoria tuya, me gustaría que nos contases cuáles han sido tus mejores o tu mejor y tu peor recuerdo, ya sea porque haya sido un logro que conseguisteis, como me comentabas, el ascenso a División de Honor o algo que digas, he estado en este campo, en esta competición y hemos ganado este partido, estaba lleno el estadio. ¿Cuáles han sido los mejores recuerdos que te vienen a la mente cuando analizas tu trayectoria? Los mejores y los peores. Pues mira, ahora mismo el mejor recuerdo que tengo es cuando ganamos al Real Madrid Castilla recientemente o en el campo del Córdoba, que me acuerdo con los casi 600 o no sé si fueron entre 600.000 aficionados que vinieron al Nuevo Arcángel, que me acuerdo, todo el grupo saltando ahí en la esquinita, celebrándolo con ellos y me acuerdo eso y cada vez, y con esto engancho una cosa de que siempre lo hablamos el cuerpo técnico, de lo difícil que es ganar, lo que poco que se valora muchas veces ganar, lo que cuesta, y joder, ojalá que este fin de semana en Antequera podamos disfrutar la victoria y volver a celebrarlo porque lo necesitamos y lo echo de menos. También, al final el fútbol me ha dado muchos recuerdos, también el ascenso, como dijiste, cuando estaba en el Rayo, Ujú, también cuando ganamos al Real Madrid C el año pasado con el filial, ujú. el Getafe B antes de Navidades. La verdad es que tengo muchos buenos recuerdos. Mm, el peor recuerdo que tengo fue el año pasado cuando terminamos en la temporada con el filial, que terminamos con el Pozuelo. La verdad es que esa impotencia, esa sensación de que ha terminado y ha terminado mal, como de las peores cosas. Me acuerdo, no sé si seguía la tercera madrileña tú el año pasado. Sí. Hubo un momento en esos últimos minutos, me acuerdo en el banquillo, que estábamos salvados, ¿vale? Al Ujú, final, bueno, el Rayo, el filial se salvó, ¿vale? Pero en ujú. ese momento estamos salvados. Hubo un minuto de que las Rozas en campo del Villalba empezó a perder, que iba ganando, que se metía al playoff, el Canillas iba perdiendo contra el Galapagar en casa y hubo tres resultados en los otros campos que de repente, ¡pam!, nos mete a nosotros en el descenso al filial. Y bueno, gracias a Dios, pues la federación y como se confeccionó otra vez la tercera, pues nos salvó. Pero eso fue la verdad que uno de mis peores momentos a nivel deportivo, porque al final, como tú dices, al final el fútbol estas 24 horas, no puedes desconectar y, y es al final tu pasión y tu ilusión. Ujú. Sí, yo me imaginaba que en los recuerdos negativos ibas a comentar esto, porque yo seguí el año pasado en la tercera y digamos que en la tabla estaba descendido, por así decirlo, el Rayo, y luego porque como tú dices, se configuró con otra vez 18 equipos, estaban en 16, entonces al final se decidió salvar al que mejor había quedado de los descendidos y era el Rayo. La satisfacción que imagino que también tendréis es que muchos de los jugadores que el año pasado estaban con vosotros ahora están haciendo una gran temporada este año, que también sigo mucho la tercera de aquí de Madrid. Y luego con los mejores recuerdos, yo siempre las victorias fuera de casa, complicadas, contra rivales directos, encima si hay afición y tal, yo también son quizás las que más recuerde porque son las más difíciles. Al fin, lo que tú dices, ganar es muy difícil, fuera de casa todavía más. En estas categorías en las que estáis vosotros, que hay mucha afición y mucho ambiente, pues más todavía. Entonces, se valora muy poco y los entrenadores, el preparador físico, la gente del cuerpo técnico, somos de
si has perdido el domingo, estás toda la semana dándole vueltas a la derrota y además tienes que pensar en el siguiente partido, pero si ganas es al revés. Si ganas, piensas a lo mejor el día siguiente, pero luego ya estás pensando en el siguiente rival y te olvidas de la victoria. Total. Y es la amargura que toca. ¿Quiénes dirías que han sido, lo quiero preguntar aquí en esta primera parte de la entrevista, ¿quiénes dirías que han sido las personas que más te han influenciado en tu camino como preparador físico? Ya sea entrenadores a nivel de juego o a nivel humano incluso, o ya sea a lo mejor preparadores físicos en los que tú te fijes, que te guste mucho su trabajo, que sigas. Sí, bueno, yo primero, yo soy también el preparador físico que soy gracias a mi segunda experiencia como preparador físico, que fue con Paco Senda. Ahí fue, en esa etapa en Villaverde, creo que me hizo que aprendiera mucho, me dio mucha responsabilidad y sobre todo que me hizo volver a confiar en mí, ya que mi primera experiencia en Alcobendas Sport fue bastante negativa. Más, he aprendido mucho también de compañeros como Fran Morillas, fue entrenador del Móstoles la temporada pasada. Pablo Álvarez también, creo que estuvo también en Prismas, y con el actual entrenador con el que estoy, la verdad es que aprendo cada día y sobre todo, como persona me hace mejor, y sobre todo los consejos que me da día a día. Al final estamos mucho tiempo juntos, él me lleva siempre a entrenar, muchas veces cuando me equivoco me aconseja, al final intento escucharle y intento aprender de él. Entonces, bueno, de esas personas, he aprendido mucho, he aprendido mucho. Es muy bonito y enriquece muchísimo estar rodeado de gente que te potencie, ¿no? Y que te haga ser mejor. Eso sin duda que es importante. Han mencionado gente muy, muy buena. Incluso, como decías, Pablo, que ha pasado por aquí por el podcast, que ya la han mencionado bastantes personas. Pero bueno, al final lo que tiene es ser bueno en lo tuyo, que la gente tiene muy buen recuerdo de ti. Así que ahí quedan. Si no conocen a alguno, yo, por ejemplo, Paco Senda, aquí en Madrid es muy, muy conocido también, pues que les investiguen también y a lo mejor alguno, quién sabe, de los que han mencionado, o a lo mejor algún día viene a Primas del Fútbol. Ahora quiero movernos a la siguiente sección, ya hemos hablado un poco de tu trayectoria, es el tema del rol del preparador físico, ¿vale? Primero, yo cada vez estoy viendo más diferenciación entre lo que antes era el preparador físico al uso y lo que ahora es el readaptador a veces hace readaptación y prevención. Esa nueva figura o esa división, ¿por qué se ha hecho? Qué se encarga de hacer cada uno de el preparador físico de qué se encarga y el redactador de qué se encarga? Vale, bueno, yo siempre ahora te voy a un poco el rol, te lo voy a explicar como siempre los explico en las clases o en algún máster que he ido. Eh, Siempre que hablamos de preparador físico, siempre nos viene a la cabeza el típico ogro con el típico cronómetro aquí para controlar las series de 1000, de las carreras que nos íbamos por el monte que estaba cerca o el parque que estaba cerca, y al final todo eso ha evolucionado. Ahora el preparador físico, está más formado, conoce más el juego. De hecho, creo que una de las cosas que a mí me han venido bien mis experiencias como entrenador, porque me ha hecho entender mejor el juego. Para ello, creo que es muy importante también con el entrenador que estés, es decir, con el que trabajes, sobre todo para el diseño de tareas. Pero creo que un preparador físico, debe de conocer el juego. De hecho, por eso ha evolucionado el rol del preparador físico. Al final también hasta interviene en el diseño de las tareas y el diseño de las sesiones. Eh, Además, el preparador físico, ¿qué roles tiene más hoy en día? Analiza la competición, porque tiene que cubrir las demandas de los jugadores en los entrenamientos. Además, ¿qué más hace? Es preparador del deportista, como hemos dicho antes. Eh, ¿Cómo le proporciona salud? Mejora la salud, mejora el rendimiento. Además, también está la figura nueva del redactador, la vuelta a la competición de esos jugadores lesionados. Que al final, yo ahí, que es donde yo te pregunto, Nacho, tú cuando eras jugador y te lesionabas, ¿no te sentías esa sensación de estar solo? De estar apartado. De estar Sí. apartado.
pues creo que la figura también del redactador, de ese entrenador de fuerza, de ese segundo preparador físico, creo que esa figura que esté día a día conectando contigo mentalmente, con tareas y sobre todo para prepararte para el return to play, para la vuelta a competir, es súper fundamental. Ujú. Eso al final, como tú has dicho, el fútbol evoluciona, el rol del entrenador evoluciona, el rol del preparador físico tiene que evolucionar. Yo siempre he dicho que el fútbol, o como yo lo entiendo, va muy relacionado con las relaciones humanas y va muy relacionado con el contacto. Es una cosa que antes era como muy dirigente, los entrenadores, el preparador físico, como tú has dicho, era como el ogro que te pone a correr, a subir cuestas, a hacer todo, digamos, analítico y algo que no te gustaba. Y ahora el preparador físico es una persona con la que te lo pasas bien, que sabes que te ayuda a optimizar tu rendimiento, ya sea con hábitos, con descanso, con comida, con prevención de lesiones. Es alguien que te va a ayudar y que es necesario en tu vida. Y de hecho, la realidad es que cada vez más preparadores físicos que yo conozco se dedican a hacer entrenamientos privados con futbolistas que trabajan en otros clubes, en otras divisiones, pero que quieren hacer un trabajo complementario de fuerza o de prevención de lesiones o de cualquier otra cosa, y lo hacen con un preparador que va allí, está una hora, una sesión, 45 minutos, lo que sea, y le manda luego trabajo para casa. Entonces, se está cambiando esa percepción. Yo, como tú dices, me he sentido también apartado de cuando estaba lesionado, apartado como que en una casi parte del equipo, y ahora cada vez se ve más un jugador lesionado, incluso en categorías de cadetes y demás, que un jugador lesionado venga a entrenamiento, se le manda un trabajo, o si no, a ver si es una lesión muy grave, no, pero por lo menos ve el equipo, pero si ya está, pues que su introducción al equipo no sea de 0 a 100, sino que sea de 0 a 20, a 30 y Total. progresivamente. Tú en el Linares haces todas las funciones, entiendo, ¿no? La de redactador y la de preparador físico. Estoy de preparador físico y luego comparto junto con el fisio el Ujú. rol del redactador. Al Vale. final, fisio maneja las fases de esa recuperación y al final es el que me asigna en el momento en el que estamos para incluir en las tareas. Sergio, antes también has mencionado una cosa sobre por encima que me gustaría recalcar y es realmente hoy en día en el fútbol cómo de importante es la preparación física. Quiero decir, se habla mucho ahora de que los jugadores cada vez son más físicos, que predomina el fútbol la gente fuerte, que parecen casi más jugadores algunos de fútbol americano que de fútbol. ¿Crees que es hacia donde está tendiendo el fútbol en que los equipos tienen que ser más completos físicamente? ¿O no es tan importante como la gente piensa? Al final, si nos ponemos a analizar las competiciones y cómo eran las competiciones hace 10 años, cómo Ujú. son ahora y seguramente cómo serán en las próximas décadas, eh, tiende a acciones de alta intensidad, a jugadores más rápidos. Es decir, ahora, si tú te pones y pones en internet jugadores que alcanzan más de 32 kilómetros por hora o pones 35 kilómetros por hora. Y hay muchísimos, Ajá. muchísimos jugadores. En cambio, hace 15 años, si tú pones esa búsqueda, seguramente que te aparecerían muy pocos. Y eso es precisamente hacia dónde evoluciona el fútbol. Que aquí, por ejemplo, ahora te hablo también de la competición de la primera ref y cuál fue mi percepción el primer día. Pero el fútbol va a tender y tiende a ir y va a ir a acciones de duelos, a acciones de alta intensidad, acciones de super datos altos de high speed running, acciones de jugadores que alcanzan velocidades muy altas y el fútbol tiende a eso. Por lo tanto, eso hay que entrenarlo. Hay que Ujú. entrenarlo para que el jugador pueda estar preparado. Por lo tanto, la parte de la preparación física es una parte importante que para mí no es determinante, pero sí que es importante. Ujú. Y Sergio, mucha gente que se le está viendo a la cabeza, como a mí, como se me ha venido a mí a la cabeza, el típico partido o finales de los 80, 90, la gente dirá, claro, pero es que antes el fútbol, los campos estaban mucho peor, había mucho más fuerza, más agresividad, bueno, decir violencia, pero más choques, entradas más duras, y esa gente estaba fuerte también. Podemos decir que realmente no, o sea, lo que ha cambiado no ha sido tanto los gestos de fuerza a lo mejor, sino la velocidad a la que se juega, tanto la velocidad gestual como la velocidad de carrera y todo eso, ¿verdad? Total, al final, es decir,
simplemente, aparte de todo lo que estamos hablando, ya simplemente, mira, un jugador de hace 30 años, 20 años y un jugador ahora. El jugador ahora es más consciente de la alimentación. El jugador ahora es más consciente de lo que tú has dicho. Cada vez, o sea, es raro que un jugador, que un equipo no tenga mínimo 10 jugadores que tengan entrenadores personales. Sí. Y eso es por esa conciencia de la importancia de esta parte. Más cosas, la velocidad gestual, importantísimo. Lo hemos visto, cómo ejecutan los jugadores en primera división, que es la diferencia en las categorías. Y al final eso es determinante. Y creo que cualquier detalle es el rendimiento y es el ganar. Cualquier detalle que tú controles es ganar, desde la propia alimentación, desde el propio descanso, desde el propio entrenamiento. Y relacionándolo con esto, la primera persona que vino al podcast de Primas del Fútbol, el primer episodio fue con un amigo mío que es preparador físico en el Santa Coloma, igual lo conoces, es Samu Álvarez. Sí. Samu me dijo una cosa que me impactó porque yo no lo veía así, yo tampoco sé de preparación física, y era porque yo cada vez veo más en el fútbol la hipertrofia, ¿vale? Es decir, bueno, pues tú sabes, la ganancia de masa muscular y demás. Yo pensaba, digo, joder, un tío más grande y más fuerte, con más kilos y demás, va a ser más lento porque va a ser más pesado. Y él me dijo, mi opinión, pues su visión, es que la fuerza es todo en el fútbol y cuanto más fuerza tienes, más rápido eres también. Cuanto más fuerza tienes, más capacidad tienes de ganar duelos, de ganar situaciones aéreas. Entonces, que ganar la hipertrofia y la ganancia de masa muscular lo que te hace es ser más competitivo en otras áreas. ¿Estás de acuerdo con esto? Total, a mí la capacidad física más importante es la fuerza y a partir de ella deriva todo. Y yo siempre digo, igual que, bueno, que eminencias de la preparación física como Julio Tous, para mí todo es fuerza y a partir de ahí, lo que he dicho antes, deriva todo. Ajá. Por ahí, hipertrofia. Bueno, a mí me gusta mucho orientar todos los trabajos al perfil fuerza-velocidad y a partir de ahí, porque para mí lo que importante es aplicar esa fuerza a la máxima velocidad posible. Ok. Entonces, la hipertrofia es muy importante, depende en el momento, en el contexto y en el jugador. Hay que analizar todos esos contextos. Ujú. Dentro del cuerpo técnico, bueno, a lo mejor como tú lo ves, no es como se da en la vida real, pero ¿cómo ves tú que es la participación ideal del preparador físico dentro de la preparación de la semana? A ver, que estoy enredando un poco. Sí, o sea, ¿cuál es la aportación que tiene que hacer un preparador físico a la planificación semanal global? Luego hablaremos específicamente de la preparación física, pero ¿cómo te ves tú, tu aportación, tu encaje, digamos, en el cuerpo técnico? Vale, mira, yo creo que al final un preparador físico lo primero se tiene que adaptar a lo que necesite el entrenador y el cuerpo técnico. A Ujú, partir de ahí, eh, desarrollar su trabajo. Creo que un preparador físico que tenga posibilidad o que tenga conocimientos de táctica, para mí es la leche. Que tenga conocimientos, es decir, del juego, para mí es la leche. Que además tenga conocimientos de trabajo de fuerza, la ujú, leche que tenga, es decir, que un preparador físico esté formado te va a hacer que tengas más posibilidades. Luego al final te especializas o te centras en el rol que te necesiten en el equipo. ujú. Ahora, sí, perdona. No, no, sigue, continúa, que te quería hacer una pregunta, pero te la dejo para el final de cuando Sí. acabes de explicar. Yo, gracias a los diferentes tipos de entrenadores, he tenido entrenadores donde he tenido más participación en ese diseño de tareas, en ese diseño de la semana, he tenido menos participación, he tenido más un rol de redactador, un más rol de segundo entrenador y al final creo que es lo que hemos dicho o hemos hablado en la introducción, la capacidad de adaptarse y de dar lo mejor y lo que necesita tanto el cuerpo técnico, el entrenador, Ujú. el segundo entrenador y los jugadores. Creo que eso es lo que un preparador físico debe de realizar. Vale, ahora, o sea, en este cuerpo técnico concreto, para que lo aterricemos un poco a la realidad, ¿cuáles son tus funciones dentro de la preparación, digamos, global? Es Vale, decir, control de, no sé, control de cargas, tema
tratamiento, redactación de las lesiones, no sé, prevención? ¿Cuál es tu función? Vale. Pues mi función ahora mismo es controlar la carga tanto interna y externa de los jugadores, Ujú, diseñar sesiones de entrenamiento, ujú. eh, con el segundo entrenador y con el entrenador, hablando de modelo de juego y de adaptación al rival, y la parte de la redactación de lesiones, Vale. junto con el fisio. ¿Cómo tenéis estructurado el entrenamiento? ¿Hay una parte que es dirigida por ti, que digamos, yo lo que he visto muchas veces es el trabajo de los primeros 30 minutos llevado por el preparador físico o diseñado por el preparador físico, o con más importancia el preparador físico, y luego el resto, el preparador físico, por supuesto, aportando en cada tarea y aportando en la sesión, pero digamos ya un poco más el trabajo táctico y técnico? ¿Es así con vosotros o lo hacéis de otra manera? Pues nosotros también un poco en función del día. Nosotros, bueno, tenemos hay una parte de siempre de calentamiento individual, un preventivo es individual, es un preventivo grupal, y a partir de ahí siempre luego entramos en campo. Ujú. ¿Vale? En ese campo hay unas tareas más introductorias que esas, bueno, pues están dirigidas y planificadas por mí, y luego pues hay una progresión en el entrenamiento y las tareas más principales, que ahí yo ya tengo más una función de un técnico asistente. Ok. ¿Cómo es tu participación en la sesión a nivel, tanto cuando, o sea, cómo eres tú como preparador físico, a nivel de contacto con los jugadores, a nivel de la comunicación, a nivel de tu presencia? ¿Cómo es bueno, no sé si hay distinción entre tu parte y la parte que lleva a lo mejor el míster, o si eres siempre igual? A mí me gusta, sobre todo me gusta ser muy intenso, me gusta también ser exigente con el jugador, cercano. Creo que desde esos mensajes, tanto positivos y motivadores, creo que la ejecución del ejercicio y el jugador, creo que me ayuda a conectar bastante con él, y creo Ujú, que el jugador realiza mejor o interviene mejor en las tareas, y luego a la medida que va interviniendo más el entrenador, ese feedback lo va realizando más el entrenador, y yo estoy más, el rol en este caso mío como preparador físico es más secundario. Más me gusta mucho observar las caras de los jugadores. En cuanto a nivel de esfuerzo, creo que este año también una de las capacidades que estoy adquiriendo es la de la capacidad de observar, que antes, al tener otro tipo de rol con los anteriores cuerpos técnicos, es muy diferente. Es ujú. decir, esa capacidad de observar cuando una tarea, imagínate o imaginaros que estamos planificando una tarea en espacios más amplios donde hay recorrido de alta intensidad, el observar, el ir preguntándole al jugador de vez en cuando, a lo mejor si realizo alguna indicación o doy algún feedback, pero es más un papel en ese caso más secundario y más de observador, y más de estar más cerca del jugador, de cómo te Ujú. sientes, qué tal de carga, qué tal vamos, que Mm. ahí Fíjate que no. eso que infravalora mucho a la gente porque dice, va, sí, un tío mirando, observando, y no tiene GPS, tiene programas, tiene historias, y muchas veces lo que más te dice es el lenguaje corporal del jugador, el hablar con él, el ver que se ha dado un sprint y tú, el entrenador, el preparador físico normal está mirando el balón y no se fija en el jugador, pero tú te fijas y ves que se lleva las manos a la rodilla, no puede más, y dices, uy, este a lo mejor, minuto 20 del entrenamiento, se ha dado un sprint, no puede más, hostia, este a lo mejor está jodido. Correcto, mira, te voy a decir una cosa que al final yo siempre lo digo, en el calentamiento, muchas veces en el partido, calentamiento de partido, estamos realizando una tarea, un ejercicio de calentamiento, y a lo mejor, o incluso en el propio entrenamiento, veo que a lo mejor el jugador con más experiencia del equipo es porque ya ha llegado el límite de esto. Entonces, ahí es cuando a lo mejor yo el cambio. Entonces, creo lo que te digo, el analizar eso, incluso en escenario de máxima exigencia, de idas y vueltas, el ver esas caras tal, es que también te indica que puede haber una lesión. Entonces, Eso importantísimo. Y luego también el conocer cuánto es el límite de cada jugador y cuánto es lo que te da para que... A mí me parece súper importante que el preparador... Luego hablaremos de lo que es el prepartido, el partido y el postpartido, pero que el entrenador, o sea, que el preparador físico dé feedback al entrenador de, oye, estoy viendo que este tío no puede más, de ya en el partido. Oye, estoy viendo que, el equipo está sufriendo mucho físicamente, tenemos que parar un poco el partido, vayamos como vayamos. O sea, es información que luego, si la gestionas bien, te da cosas. correcto, yo muchas veces al entrenador y al segundo entrenador, imagínate, planificamos
una tarea, 3 series, 8 minutos. Y a lo mejor en la segunda serie yo ya le estoy diciendo, o la tercera serie, ya hemos cubierto las demandas de la competición. O imagínate la dosis de alta intensidad de high speed running, de sprint, de distancia a sprint. A lo mejor le miro y él ya sabe que le voy a apretar. Dice, Sergio, una repetición más. O sea, es decir, que al final creo, yo como preparador físico, lo que yo creo es que nosotros somos un equipo de Fórmula 1. Yo soy un mecánico donde el coche es el equipo y el piloto es el entrenador. Entonces, mi objetivo es que tenga todo a disposición de que el coche rinda. Y para mí eso es muy importante. Y siempre lo comparo con un equipo de Fórmula 1. ¿Qué me necesitan? Me necesitan ahora mismo para controlar la carga. Pues para controlar la carga. ¿Que necesitan ahora mismo para llevar una tarea? Llevar una tarea. ¿Que me necesitan ahora mismo para planificar desde el punto de vista condicional de fuerza las semanas? Es decir, esa adaptación al cuerpo técnico y dar lo mejor de mí en eso, sin que a lo mejor no me consulten una cosa táctica, porque también tengo conocimientos tácticos, pero al final yo soy el preparador físico y en este caso de Óscar Fernández o con el cuerpo técnico que estoy, son los entrenadores. Qué buena analogía la que has hecho, te la compro totalmente, la del mecánico con el preparador físico, me parece muy, muy acertado y me gusta, a mí me gusta mucho también esa analogía, con lo cual es un símil muy, muy bueno. Precisamente hablando de las tareas, que es lo último que has mencionado, ¿cómo te gusta trabajar la preparación física? Porque claro, veníamos de un modelo que era totalmente analítico y descontextualizado un poco del juego, las típicas carreras, vueltas al campo, diagonales, farlek, bueno, en fin, subir cuestas, subir grada, yo he subido la grada y todo cuando era infantil, fíjate. Veníamos de eso, pasamos por un tramo que era todo integrado, que es como yo vengo creyendo últimamente, pero también con Samu, una de las cosas que me comentó, que me hizo también reflexionar, fue que, claro, cuando tú tienes un grupo de 20-22 jugadores y lo integras todo con el juego, pues a lo mejor el lateral izquierdo, como no vaya mucho el balón por ahí, no tenga que hacer muchos esfuerzos, se está escapando de esa carga de trabajo. Y a lo mejor ese trabajo de fuerza, de velocidad, que se integra en el juego, no lo hace. Con lo cual hay que hacer un trabajo, algo, o sea, digamos que analítico, pero no descontextualizado. No sé tú cómo ves la integración de la preparación física en el juego. Total, mira, yo en las metodologías que creo es la apreciación táctica y el microciclo estructurado. Creo en la adquisición de la preparación física a través de la adquisición del modelo de juego, pero no, no olvido los trabajos analíticos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos dispositivo de GPS, entonces una función mía es analizar, aparte de lo que pasa en la competición, qué es lo que pasa en los entrenamientos. Vale. Una vez que veo lo que pasa en los entrenamientos, también analizo la metodología del entrenador. Es decir, imagínate que estás trabajando con un entrenador que le gustan hacer situaciones o es el día de fuerza y no le gusta trabajar con situaciones de 4 contra 4 o 2 contra 2, 3 contra 3. Si trabajamos con situaciones de 7 contra 7 o 6 contra 6, que ya sabes cómo se trabaja a lo mejor en la apreciación táctica, toda esa parte de trabajo de fuerza, de espacios reducidos, de poco número de jugadores, va a haber unas fugas. Por lo tanto, tú eso lo tienes que compensar. Entonces, ¿cómo lo compensas o cómo lo trabajas esa dosis? ¿Cómo das esa dosis de trabajo neuromuscular? Pues bueno, hay muchas estrategias. Por ejemplo, hacer una parte de activación con rondos, donde hay unos trabajos neuromusculares de ronda a rondo. No sé si estoy hablando un poco, Nacho, improvisando y hablando contigo, dialogando de esta cosa que me has preguntado. Se entiende, ¿eh? Porque yo creo en toda la parte integrada y que tenga una orientación táctica o que tenga siempre principios del modelo de juego. Creo en eso. Pero creo que hay que analizar siempre con el entrenador que trabajes tu forma de entrenar y sobre todo analizar lo que pasa en el entrenamiento. Vale, bien. Imagínate, en teoría, trabajamos espacios amplios, tiene que haber alta intensidad, pero de repente no trabajamos distancia sprint, ¿vale? Si no trabajamos distancia sprint, seguramente que en el partido el jugador no esté preparado a distancia sprint. Pues entonces hay que montar estrategias para que se cubran esas demandas.
¿Cómo la podemos cubrir? Pues bueno, la hemos visto de trabajo analítico. Hoy, por ejemplo, he hecho una parte introductoria, te lo digo hoy porque justamente ha coincidido con esto, de que he hecho una parte introductoria donde hay unos rondos, donde meto un sprint en curva, donde hay que ganar un duelo y luego meterse en un sprint lineal a otro rondo, y si evitamos 7 pases se va a finalizar. Es decir, ahí una manera de introducir alta intensidad en la parte final del calentamiento y de manera un poco más integrada, pero no deja de ser analítica porque son sprints lineales. Solamente con un extra de motivación que es un rondo, una finalización. No sé. El error para mí es de concepto de ver que la gente ve que el trabajo físico es ese trabajo analítico que se hace al principio del entrenamiento o después, pero que se hace descontextualizado. Es decir, no, está trabajando físicamente porque está haciendo sprints. No, no, el trabajo físico es el trabajo que es integrado en el juego, en tareas de 3 contra 3, como tú has dicho, en rondos de cualquier tipo de rondo que sea, en posesiones, en partidos reducidos, en todo eso se trabaja físico. Además, lo que me gusta que antes no se hacía es, si corrígeme si me equivoco, que ahora es mucho más específico, porque cuando el central hace de central la tarea, pues se expone a duelos aéreos, se expone a cambios de dirección en área, se expone a ese tipo de demandas que son las que le pide el juego. Y el concepto es ver eso como la preparación física y lo otro como una parte de refuerzo, compensación, un jugador que ha trabajado menos porque ha entrado menos en juego y no al revés. Total, mira, yo luego también dentro del entrenamiento, yo diferencio dos partes. El entrenamiento optimizador, todo esto es del microciclo, el entrenamiento optimizador y el entrenamiento coadyuvante, ¿vale? El entrenamiento coadyuvante es el que prepara al jugador para poder entrenar y competir. Pero el entrenamiento optimizador es el que prepara al equipo para competir. Es decir, el entrenamiento coadyuvante prepara al jugador, al humano deportista, a poder entrenar. Para ello le previene de lesiones, hábitos saludables. Es decir, hábitos saludables como, pues, por ejemplo, les hago ser conscientes de que es necesario su activación preventiva individual. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de lesión. Bueno, pues ellos saben que cuando vienen a entrenar tienen que hacer su preventivo individual no sé, de aductor o de su preventivo individual de movilidad de tobillo, porque tienen riesgo de lesiones en tobillo o lesiones musculares. No sé, creo que al final todo ese trabajo le ayuda a ser al deportista mejor. Me gusta, me parece muy interesante la distinción, nunca la había escuchado, la distinción que has hecho me parece muy interesante. Por terminar un poco con lo que es el rol y un poco el trabajo que haces como preparador físico, digamos en el microciclo, ¿cómo dividís la preparación física por contenidos en una semana? Es decir, ¿empezáis en lo típico que es fuerza, resistencia, velocidad, o alternáis, o depende un poco de la semana? ¿Cómo lo hacéis? Pues un poco también sobre todo yo atiendo al partido, al día del match day, y a partir de ahí, pues por ejemplo, si jugamos sábado, si es domingo, si la semana es larga, si la semana es más corta. Luego también hemos tenido un caso de que, como sabes, jugamos contra el UCAM Murcia en Copa del Rey y fue sábado, miércoles, sábado. Entonces al final, a partir de ahí, pues la semana los microciclos van cambiando. Claro. Si es verdad que nuestro microciclo se diferencia de una parte de recuperación, compensación, donde tenemos ese día en el más de I+1, que es el día después del partido, y el más de I+2, que casi siempre es un día libre. Y luego tenemos una fase de carga, una fase de estimulación, que es el más de I-4. Ese día el -4 es orientado a la fuerza. Luego el más de I-3 también es de carga, que lo orientamos a volumen de resistencia, orientado también a distancias de alta velocidad. Y luego en el más de I-2 y el más de I-1 es esa parte del microciclo, esa fase del microciclo que orientamos a la optimización, al tapering, a la preparación para competir. Nosotros en este caso, este año, en el más de I-2, esto también para que también lo dialogo un poco contigo para ver qué opinas, sobre todo si tienes también experiencia de haberlo hecho o haberlo visto o haberlo hablado con otros preparadores físicos. Nosotros ahora mismo en el más de I-2 estamos bajando mucho la carga. Es decir, el más de I-4 y el más de I-3 son cargas más altas, y luego en el -2 hacemos un tap en una recuperación para luego en el -1
la activación, esa optimización para el día del partido. Ujú. Bueno, como ya me has mencionado, claro, yo a nivel de preparación física no tengo tanta conocimiento como tú, pero yo sí que, por ejemplo, los match day -2 los suelo ver e intentar enfocar más a lo que es, primero, como tú bien has dicho, preparación a la competición, pero a lo mejor más a nivel de confianza, a nivel de baja carga cognitiva de las tareas que no sean de pensar mucho, sino que sean finalizaciones simples, que sean con poca oposición, que no haya unas reglas muy complejas, porque más que una carga, además en los niveles en los que yo he entrenado, hay incluso 1 o 2 días de recuperación, desde el último entrenamiento hasta el día del partido. Pues quizás sí que la carga física con velocidad, con sprints, con ida y vuelta, doble área, pero baja carga cognitiva y refuerzas confianza, que salgan las tareas, que el jugador se sienta reforzado, ¿no? Un Muy bien. poco como yo lo veo. Vamos a hablar de un tema que este año se ha puesto un poco más en boca de todos porque ha cambiado, que es la pretemporada, sobre todo en equipos de élite, que se ha cortado mucho con todo el tema de los torneos, el comienzo de la liga que se ha adelantado y todo eso. Primero, en vuestro caso, ¿cómo se afronta la pretemporada a nivel de preparación física? Es decir, ¿cómo es una pretemporada idónea en cuanto a duración, en cuanto a cargas? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué beneficios puede haber haciendo una buena pretemporada? Un poco a nivel global. Vale, pues para mí lo importante es primero saber cuándo empieza la competición, ¿vale? A partir de ahí es donde cuando se diseña la pretemporada. Nosotros este año hemos tenido 5 semanas de pretemporada, que para mí lo idóneo son 5 o 6 semanas de pretemporada. Ujú, Eh, a partir de ahí hay casos. ¿Cuáles son esos casos? Creo que si tú puedes controlar que los futbolistas lleguen preparados para el primer día de entrenamiento, es la leche. ¿Por qué? ujú, Porque así tú sabes o tienes más o menos controlado lo que han hecho esos jugadores para esa primera semana, para que el cambio brusco de carga de esas semanas previas a la primera semana no sea tan elevado. Por lo ujú, tanto, reduces el riesgo de lesión. No evitas, ¿vale? Porque siempre puede haber lesiones. Yo siempre digo que aquí no desaparecen las lesiones, siempre se puede reducir y prevenir el riesgo, pero ujú, nunca se van, siempre va a haber lesiones. Entonces, creo que crear un suelo, yo solo llamo suelo, es muy importante para esa primera semana de pretemporada. Pero no hay que olvidar que no van a venir a su máximo rendimiento. Tienes 5 o 6 semanas donde ahí es donde vas a tener tú el tiempo de preparar al futbolista para que llegue a la competición. ¿Vale? ujú, Yo no creo en la pretemporada, no creo en la gasolina que nos va a dar para esto, no. O sea, creo que lo importante de esa pretemporada es que se adquieran todos los principios del modelo de juego para poder afrontar el primer partido. ujú, Eh, con esto, otra vez, con esto me voy a repetir, ¿vale? Pero creo que es súper importante conocer el contexto de los jugadores que tienes, ¿vale? ujú, Como edad, dónde han estado trabajando previamente, es decir, saber de ellos, ¿vale? Que es donde yo el primer día también aprovecho para ello. Yo el primer día de pretemporada, aparte de hacer el historial de lesiones, aparte de hacer la pila de los test, que creo que es fundamental para que a lo largo de esa pretemporada yo vayamos planificando todos esos trabajos preventivos individuales. Bien, luego tenemos fases de la pretemporada. Esa fase de la pretemporada, que yo la llamo la fase introductoria, es primera semana. A partir de segunda, tercera, es donde yo meto carga, o es donde metemos esa sobrecarga, donde empiezan a aparecer esas dobles sesiones, que para mí no es una doble sesión, para mí es una sesión donde metemos un descanso más amplio entre tarea y tarea. Es decir, que a lo ujú. mejor es una sesión larga donde metemos un descanso amplio. Vamos a llamarlo doble sesión. Vale. ¿Vale? Esa segunda, tercera semana. Para luego esa cuarta y quinta es donde vas haciendo ese tapping y ese equilibrio para llegar a la competición. Contextos como hemos tenido este año. Este año, nosotros en el Linares Deportivo, lo que te estaba hablando antes un poco fuera de cámara, hemos hecho una pretemporada con 12 jugadores de primer equipo. El Ujú, resto del filial. El filial venía de competir en la última categoría de aquí de Andalucía.
Por lo tanto, una pretemporada donde al final tú los partidos no te dice nada, pero hay que ir con buenas sensaciones siempre. Yo creo que y mi objetivo como preparador físico es que no haya ninguna lesión o que para el primer partido de temporada se produzcan o esté a disponibilidad del entrenador los máximos jugadores disponibles. Pues bueno, yo ahí elaboramos unas estrategias para toda la pretemporada para que esos jugadores pudieran adquirir la forma mediante el juego, mediante esos miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, que eran los compromisos que tenía el club. Porque al final, ya sabes que llegas a un club y hay partidos que tienen comprometidos los equipos y tú tienes que respetarlos. Sí, lo bueno de la pretemporada, contando esto último que has comentado, es que quizá el resultado no se valora tanto y entonces puedes también un poco pues, jugar, dar descansos, oportunidades y demás. Yendo al tema de el trabajo individualizado de los jugadores, ¿tú cómo detectas que un jugador, bueno, cómo si lo detectas o haces algún estudio o hablas directamente con él? Porque claro, habrá jugadores que, como tú has dicho, vengan muy bien, se cuiden en vacaciones o su genética, su naturaleza sea buena y tengan poco tiempo de recuperación. ¿Cómo gestionas tú el trabajo y las cargas que tienes que dar a cada jugador individualizado en esa pretemporada? Sí, mira, yo el primer día, como te he dicho antes, les hacemos test. A partir de esos test, nosotros tenemos unos rangos, unos porcentajes que al final o creemos que puede tener riesgo de lesión por ejemplo, en tobillo o en cuádriceps, en cualquier zona del cuerpo. Aparte, también hay unos estudios que hacemos con el nutricionista. A partir de ahí, ella es María José, se llama. Entonces, a partir de ahí, esa comunicación entre nutricionista, preparador físico, fisio, hablamos y elaboramos esas estrategias para intentar reducir las lesiones. Luego, otra cosa que he aprendido o que creo que también es muy interesante y aconsejo, reuniones individuales con los jugadores. Es decir, yo siempre, esos primeros días, esa primera semana, yo también lo utilizo para conocer al jugador. Entonces me reúno con él y mi pregunta es, ¿qué necesitas de Sergio García Toribio para que Pepito esté al máximo nivel durante la temporada? Entonces ahí es ya cuando a lo mejor me dicen, pues mira, yo es que he tenido lesiones, que también lo conozco por el historial de lesiones, he tenido lesiones en esto, o a mí me viene bien esto, a mí me viene bien lo otro. Entonces, a partir de ahí, de una forma consensuada con un nutricionista, fisio e incluso propio jugador, porque yo a lo mejor le elaboro un trabajo preventivo, pero a mí me dice, Sergio, a mí este ejercicio tengo experiencia mala con él, ¿me puedes cambiar este ejercicio? Vale, pues por ejemplo, muchas veces le digo, ¿qué ejercicio te da confianza? Este, perfecto, haz este y lo cambio. O sea, es decir, ese es el trabajo en cuanto a los trabajos preventivos individuales. Y a partir de ahí lo vamos modificando en función de ese mes, porque durante ese mes incluso pueden aparecer otros riesgos de lesión o pueden desaparecer porque hemos mejorado. La nutricionista a mí siempre me dice, me escribe cuando tienen los test, rápidamente me manda los resultados y me dice, Sergio, este jugador tiene descompensación en esta parte. Entonces, a Claro. partir de aquí, con constante elaboración. Yo, por ejemplo, también semanalmente hacemos con plataformas de salto control test de CMJ para controlar la fatiga cada vez. Es un test que te sirve de rendimiento. O sea, es decir, semanalmente estamos elaborando estrategias de recuperación, igual que una semana no es igual que la otra. Me parece brutal. Todo lo que has comentado de esta parte y la anterior me parece súper interesante y me parece muy, muy buen trabajo. Por terminar con el tema de la pretemporada, algo que a mí siempre me ha producido, yo lo he hecho de muchas maneras cada año que he entrenado, siempre me ha producido mucha inquietud, es el tema de la gestión de los minutos en pretemporada, porque a mí el miedo que siempre me da, como te digo, yo he tenido suerte de trabajar en los últimos cuerpos técnicos que he estado con preparador físico, pero ha habido años que no he podido. Sí que confío un poco más en la tarea, en el conocimiento del preparador físico y pensar que no nos estamos pasando de carga al principio, porque lo impulso es
como quiero que lleguen, como tú has dicho, el primer día de entrenamiento, lo mejor preparados al primer día de competición, lo más preparados posibles, le voy a meter caña y simular que acabemos, progresivo, por supuesto, pero que acabemos simulando pues la semana de antes de la competición, prácticamente una competición. Entonces, cuando tú dices miércoles, domingo que comentabas esos días, ¿cómo gestión? Porque yo lo último que he hecho en la gestión de minutos ha sido, primero, 45 si podía, digamos que no juegan más de 45 minutos, luego un grupo juega 60 minutos otro día o lo que sean, y el otro juega 30, y en el siguiente partido es al revés, en que jugó 60 juega luego 30. No sé, es la manera que yo he encontrado un poco de que se juegue en 45, se juegue en 60, se juegue en 80 y se juegue en 90, o se juega en 75 y se juega en 90. ¿Cómo lo hacéis vosotros en la gestión de minutos? Total, nosotros, bueno, esa gestión de minutos era una de las estrategias, aunque también una de las estrategias es lo que tú puedes controlar. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? Esos entrenamientos. Entonces tú durante esos entrenamientos elaborar estrategias donde según la planificación sea de carga o sea de recuperación. Entonces, ¿cómo afrontábamos nosotros esa pretemporada? Sin olvidarnos de que lo más importante era llegar preparados al primer partido de competición, era planificar semana a semana, dentro de esa planificación mensual para llegar a la preparación del partido, pero era preparar semana a semana, aparte de esas estrategias que utilizamos de minutos de 70-30, 70-30, 45-45, pero bueno, creo que lo que hicimos bien era manejar lo que nosotros podíamos controlar, aparte de esos minutajes que muchas veces había jugadores que te vuelvo a decir, o sea, por ejemplo, centrales, nosotros no teníamos centrales esta pretemporada. Entonces había centrales que habían jugado, ahora saldría de ahora mismo de la patada completa, pero en pretemporada, que lo tengo apuntado, habían jugado casi los 3 partidos seguidos. Wow. Y la clave es que no se lesionaron. Y de Uf. hecho, uno de los dos se lesionó. Entonces, joder, entonces eso es una cosa que yo, como preparador físico, estaba muy asustado porque digo, joder, estamos metiendo a un jugador 90 minutos que no está preparado para soportarlo. Entonces, bueno, también lo hacíamos con jugadores que sabíamos que venían bien. O sea que Claro. al final elegimos, y sobre todo también la posición del central, que también es una de las posiciones que desde el punto de vista condicional, si comparas con en nuestro modelo de juego, los más demandantes son los laterales, ya que son muy ofensivos, tienden a realizar cargas súper altas, mediocentros. Entonces, en comparación con ese perfil de jugador, tiene menos demanda condicional. Por lo tanto, también sabemos si somos listos a quién metemos 90 minutos. Pero sí, yo la verdad es que estas semanas estaba súper asustado y sobre todo se lo decía al míster, digo, es un milagro que aguanten porque no sé si están preparados. Pero Y fíjate, eso, has dicho una cosa que me gusta porque la hablamos en la semana anterior que vino María, que es psicóloga deportiva profesional, y ella dijo precisamente eso, controlar lo que se puede controlar. Y ahí, pues, oye, te vienen dadas así, te vienen los compromisos como tú decías, y te viene que tienes 12 jugadores, lo que tienes que hacer es intentar que lo que tengas, pues venga a la mejor condición posible. total, mira, es que eso lo hablaba yo hoy justamente de controlar lo que podemos controlar. O sea, yo, por ejemplo, el riesgo de lesiones, eso se puede reducir el riesgo de lesiones, pero no se puede evitar. Claro. Yo, con el control de los GPS, con el control de carga interna, porque muchas veces podríamos hablar por teléfono si quieres algún día, pero estaríamos mucho hablando de que nosotros, yo estoy 24 horas muchas veces trabajando, en plan analizando datos, tal, me puede chivar, pero al final eso es ciencia. Luego está la persona, entonces hay muchas cosas que son incontrolables, incluso en un propio partido. O sea, nosotros hemos sufrido muy pocas lesiones musculares. Casi todas las lesiones que hemos tenido han sido por contactos de que una patada, un tobillo, nuestro campo, que. Claro. O sea, es decir, eso no se puede controlar y esos son factores que nunca vas a poder controlar y siempre vas a tener. Lo que Ujú. tú puedes controlar, inténtala controlarlo, pero. Ujú. Al final es un poco el resumen de lo que has dicho. El trabajo que estáis haciendo vosotros en el cuerpo técnico en general es bueno, estáis contentos con ello. Luego, por los resultados dependen de muchas otras cosas, del árbitro, del rival, del acierto que puedas tener, de la presión, de cómo bote, en fin, puede ser mil cosas, pero al final tú lo que tienes que, independientemente de que consigas objetivos o no, es centrarte en lo que tú puedes. Ujú. Mira, Nacho, perdona por interrumpirte, Sí, sí. pero ¿qué diferencia hay la semana que nosotros pasamos de clasificación con UCAM Murcia? Que es marcar un penalti y fallar un penalti. O sea, Ujú. es la diferencia de pasar o no pasar a una siguiente ronda. Si es que al final
es que el rendimiento o el ganar, Sí, sí. como dependen tantas cosas, pero tú las que puedas controlar, pues siempre controlarlas y sobre todo que tengas conciencia tranquila de haberlo hecho lo mejor posible, de dar lo máximo, de emplearte en cuerpo y alma al jugador en este caso, porque vuelvo otra vez a cuando el primer día que yo conozco a los jugadores y tengo las reuniones individuales, yo les pregunto qué necesitan de mí y que a partir del primer día me tienen al 200% de disponibilidad para ellos. O sea, es decir, Ujú. cualquier llamada, cualquier cosa que necesiten desde el punto de vista de preparación física o de condición física, me tienen para mí para lo que necesiten. Y creo Ujú. que me necesiten como una herramienta es la leche. Y eso hace que el jugador, el refuerzo que le das tú al jugador y lo que él cree, cuando yo siempre lo digo, para mí la diferencia de un entrenador bueno a un entrenador que te marca es que tú notes que él quiere hacerte mejor jugador. Y eso Total. los jugadores lo perciben muchísimo. Puede ser un tío que tenga muy buenas ideas, que sea muy buen entrenador, que entrene muy bien, que trabaje, pero como el jugador no note que se está intentando mejorarle y que crezca como jugador y que crezca en facetas físicas, en tácticas, tal, eso marca la diferencia. Mira, Nacho, una de las cosas también que me ha costado y siempre me cuesta es, como muchos compañeros que han estado aquí han dicho que es muy importante la fuerza, todo es fuerza, que yo opino lo mismo, la capacidad de convencer de que ese entrenamiento de fuerza es súper importante a unas personas de 32, 34 Ujú. años es muy complicado y cuando consigues hacerles convencer de que entrenando así, primero van a estar más rápidos, van a estar más fuertes, se van a notar mejor en el campo, van a recuperar mejor, que es Ujú. que, es que a nivel de recuperación, tener mayor nivel de fuerza es la leche al final, porque claro, los principios cuestan. Los principios cuestan, entonces se notan cansados, se notan tal, entonces ellos empiezan a no querer, entonces el conectar con él y demostrar esa pasión de, tío, que te voy a hacer mejor, de, tío, que esto te va a ir bien, y al final cómo es capaz y cómo confían en ti, cómo a lo largo del tiempo, pues es muy jorobado, pero ahora echas así un poco y recuerdas y dices, joder, es la leche, la leche. Sí. De eso mismo, precisamente, también comentamos con Samu, me hizo una reflexión muy parecida a la que tú me has hecho, de la capacidad de convencer y la capacidad de llegar al jugador para que él confíe en que tu método de trabajar a nivel físico es lo que a él le conviene y es lo que a él le va a hacer mejor jugador. Es una reflexión muy parecida que hizo él. Vamos ahora ya a seguir avanzando a la parte del prepartido y el postpartido, ¿vale? Lo meto junto. El partido, también quiero que me comentes un poco ahora pues, cuál es tu función durante el partido, pero bueno, al final es algo más que todo el mundo puede saber o intuir, pero el día del prepartido, dinos, incluso esto quiero que lo enfoques como que están escuchando muchos entrenadores, porque es la realidad, muchos entrenadores de categorías inferiores incluso. ¿Cómo se puede hacer que el jugador llegue al partido? Primero, a nivel de hábitos, descanso, alimentación, recuperación previa entre el último entrenamiento del partido. ¿Cómo se puede hacer que el jugador llegue en las mejores condiciones a nivel genérico para el partido? Con Vale. hábitos, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho el día antes del partido y el día del partido hacer un PAP, ¿vale? Que es una potenciación postactivación, que son dosis de trabajos de fuerza a máxima velocidad donde se alterna esa potenciación y esa fatiga y ese equilibrio te hace que el jugador esté mejor, ¿vale? La clave, prepararlos para ello, ¿vale? A partir de ahí hay rendimiento, sobre todo en esos minutos, en esos primeros minutos, que es donde yo creo en el calentamiento, ¿vale? Vamos a ese trabajo previo del partido, pues mucho trabajo de activación, mucho trabajo de esa percepción rápida, de esas tomas de decisiones rápidas. Nosotros nos gusta mucho terminar siempre con juego reducido, donde el jugador termine como dice el míster. A mí el míster me gusta cuando se explica y dice, quiero chispa, chispa. Bueno, pues esa toma de decisión rápida, esas finalizaciones rápidas. A mí me gusta siempre también empezar con juegos donde tienen que tomar decisiones rápidas, donde compitan, donde se piquen, donde tengan son cortos, periodos cortos de tiempo, pero súper explosivo. Y ahí es donde nosotros estimulamos en ese tapping previo al partido. Luego, ¿cómo descansan? Bueno, aquí también tengo yo mucho la ayuda del nutricionista, de la Ujú. nutricionista, pero hoy en día creo que todos los jugadores son más profesionales. Es decir, todo el mundo ya sabe lo que tiene que comer,
Antes de un partido, creo que es más consciente de que esa alimentación le va a hacer ser mejor y creo que es todo mucho más fácil. Eh, una dosis de carbohidratos, sobre todo importante el descanso, también alternamos nosotros ahí con esos carbohidratos proteína, no sé, También, perdona Sergio, parece una tontería. Yo cuando ya empecé a trabajar con preparador físico, que hacíamos como una especie de tabla de los jugadores, claro, pues date una idea, cadetes, 15, hay cadetes juveniles, 15, 16, 17 años, no tienen ni idea y ni se preocupan. Y había tíos que me venían a jugar un partido a las 4 de la tarde comiéndose a las 2 un cocido. Digo, tío, digo, no te cocido. puedes ni mover, no me jodas. Sí, sí, Pues sí, eso, sí. por ejemplo, no, comidas que no sean muy copiosas, que sean de digestión fácil, carbohidratos, pasta con algo de atún. Arroz, mira, Ujú, nosotros a mí me gustaba mucho alternar, o nos gusta mucho alternar con arroz, con pasta, con una ensalada previa, con pollo, pescado, sobre ujú, todo por la noche o pollo, pescado. La ternera nos gusta porque le cuesta mucho más hacer la digestión, por lo tanto siempre preferimos pollo. También a ujú, los padres les gusta mucho el quinoa. De hecho, muchas veces cuando vamos a algún hotel y en el hotel preguntamos si hay quinoa y no hay jugadores que directamente de casa se traen un tupper de quinoa. O sea que eso también ujú. ves y dices, leche, o sea, el jugador se preocupa de su propia alimentación, un Claro. poco también de puré de patata. Ujú, Por ejemplo, el queso, nosotros el queso no le obligamos a que no coman queso con la pasta. Igual nosotros dejamos un poco de carne, si la pasta un poco de carne y el tomate separado, no ujú. sé, ese tipo de Qué cosas. bueno. También es muy importante atender a cuándo se juega el partido, sobre todo porque es muy importante cuando comes antes del calentamiento y después y antes del partido, es decir, esas 3 4 horas antes del partido, sobre todo para poder hacer la digestión, pero que tengas el tiempo suficiente de hacer la digestión y que tengas el glucógeno, o sea, los puentes de glucógeno llenos, los depósitos de Ujú. glucógeno llenos, sobre todo para la segunda parte. Y la alimentación, eso en el descanso y justo antes de empezar, yo siempre lo que se suele decir es pues un acuario o algo así con sales, ¿no? Para recuperar lo que se ha perdido en la sudoración y demás, y un plátano, es lo típico que se dice. ¿Eso es un mito o eso funciona? Nosotros, por ejemplo, sí es verdad que nosotros una de las frutas más comunes que tenemos en la historia es el plátano, también nos gusta tener mucho uvas, siempre, Ujú. o Azúcar. piña, azúcar exactamente. Luego tenemos mucho tema de suplementación, mucho suplementación como geles, también los propios jugadores se traen sus propias bebidas isotónicas, aunque Ujú. también el club, nosotros también tenemos esa suplementación que le proporcionamos y bueno, al final tanto ellos tanto pre-entreno como post-entreno, pre-partido, post-entreno, post-partido y durante entrenamiento y durante el partido, son conscientes y se van llenando y suplementación, fruta y todo eso, o sea, durante eso, o sea, que son conscientes, sobre todo también la hidratación, que es súper importante. Ujú. Nosotros, muchas cosas, yo me acuerdo porque se reía mi novia y mi familia cuando yo los test wellness antes de los entrenamientos, yo siempre les digo, chicos, cuestionario. Y ellos siempre me rellenan un cuestionario, entonces me mandaban hasta cuando tenía el color de la orina, sobre todo para saber el grado de hidratación. Y eso a mí me gusta porque al final le haces conscientes de si beben lo suficiente de agua Que le o no. afecta. Eso es, Ujú. porque también tiene pues, mayor riesgo de lesión o no. Ujú. Es mucho Fíjate, tratado. esto, perdona Sergio, que esto parecerá, con todo lo que has hablado tan interesante, esto parecerá una tontería o algo menos importante, pero seguro que ya te digo que nos escuchan jugadores profesionales, nos escuchan jugadores amateur, juveniles y demás, entrenadores de categorías inferiores, de categorías regionales. Esto, papel y boli, apuntar estas cositas porque parece tontería, pero yo he sido jugador muy malo. Pero yo no, notaba la diferencia entre comerme un cocido o comerme algo muy copioso y no beber nada de agua o estar súper hidratado y tener sales minerales en el descanso y tener que comer. O sea, se nota, de verdad. Y entonces puede parecer una tontería, no te van a hacer ganar un partido, pero es lo que hablábamos antes, que son cosas que tú puedes controlar y que te acercan un poquito más a poder ganar y poder Total. mejorar. Luego esa comunicación, un poco cambiando de tema, ¿vale? Un ¿Mm? poco más oriental a prevención de lesiones, pero que ahora que te he comentado un poco del cuestionario, toda esa información para mí es súper útil porque antes nosotros, cuando estamos cerrando sesión, antes del entrenamiento, nosotros llegamos 2 horas antes a nuestra oficina ahí en el estadio. Entonces yo siempre pongo cuando
a falta 1 hora y media para que tenga la citación, siempre pongo chicos cuestionario. Entonces me va saltando mi hoja de Excel que me van rellenando de forma online todo el cuestionario, tal. Es decir, lo que han dormido, si tienen algún dolor, el estrés que tienen, el dolor muscular. Entonces, claro, eso a mí me sirve y me da mucha información para si están preparados para entrenar o no están preparados para entrenar. Sobre todo porque yo elaboro el informe de la sesión anterior mediante GPS, mediante los RPs, con los cuestionarios. Entonces yo digo, mister, hoy por ejemplo, Pepito está cargado en isquio. Ten cuidado que la tarea hoy que vamos a hacer, que es de alta intensidad, tiene el isquio jorobado. ¿Por qué no le metemos de comodín y evitamos, no sé, ese tipo de comunicación te ayuda a reducir ese riesgo de lesión, que a lo mejor luego se lesiona levantándose de la cama, pero Sí. lo puedes evitar. Eso es minimizar el riesgo. Al final no es evitar, no es conseguir evitar o que desaparezca, sino minimizarlo. Al final Correcto, es tirar un dado, pero si tú tienes marcado que no puede, que tachados el 2, el 3, el 4 y el 5, pues solo puede salir el 1 y el 6. Y ya por lo menos reduces posibilidades. correcto. Vamos al calentamiento porque aquí también hay mucho mito, la gente piensa que es meter mucha caña, que los jugadores estén súper metidos. Claro, a lo mejor, como tú lo has comentado antes, hay jugadores que tienen una rutina, hay otros que tienen otra, hay otros que dicen basta y otros que necesitan más. ¿Cómo gestionas el calentamiento? Pues mira, yo cada vez creo más que en entrenamiento lo más importante es motivar. Cada vez, cada vez voy más a motivar y prepararlo mentalmente para poder competir, ¿vale? Porque luego al final, lo que tú dices, Nacho, o sea, imagínate, tú tienes un calentamiento y haces 2 sprints y vas a ver jugadores que te alcanzan, que alcanzan más velocidad o alcanzan o no hacen un sprint. Es decir, Mm, porque no necesitan ese sprint, pero hay jugadores que necesitan ese sprint. Entonces, mm, yo ahí tengo ese protocolo, pero no le digo, oye, un poco más agresivo. O a lo mejor, chicos, reduzco a una y quiero una esta más agresiva, ya está. mm. Pero que creo más en esa motivación, ¿vale? Luego, entonces, nosotros empezamos dentro el calentamiento, lo empezamos dentro del gimnasio. O dentro, como no tenemos gimnasio, dentro del vestuario, ¿vale? A partir de ahí, yo les dejo los foam roller, le dejo las gomas y le dejo las esterillas. A partir de ahí, todos tienen su preventivo individual. Vale, dentro de ese preventivo individual, ellos, pues hay jugadores en el partido que no hacen FUAN, pero hay jugadores que en el partido necesitan FUAN. Entonces yo ahí no me meto porque es lo que necesita cada jugador, ¿vale? Mm. Pero sí, donde sí me meto es lo que yo controlo. Lo que yo controlo, movilidad, estiramientos dinámicos, fuerza, acciones de cambio de dirección con balón y sin balón, acciones de fuerza o aceleraciones, desaceleraciones con y sin balón. Eso es lo que yo controlo. Espacios de 4 contra 4 más 2 comodines, situaciones de finalización, todas esas situaciones de preparar en un contexto de defensa de área, de centro lateral, es decir, todo eso sí lo controlo. Entonces, todo eso es lo que yo hago, pero todo Mm. lo previo le dejo al jugador y cada jugador yo entro y todos lo hacen. Cada uno realiza lo suyo y lo que necesita y lo que dé más confianza al partido. Luego diferenciaría ese entrenamiento de los 11 que inician y los jugadores que no inician. ¿Vale? Los jugadores que no inician, yo ahí también creo que es más importante ser más motivador aún. Mm. ¿Cuántas veces tú has visto calentando a un jugador 30 minutos o 45 minutos, 40 minutos? O sea, yo eso es una de las cosas más complicadas que llevo, Mm. el estar calentando con un jugador tanto tiempo, ver que no entra, el de repente. Entonces, yo ahí Sí. intento conectar. Hay algún momento que, que el jugador no quiere hacerlo, entonces Mm. ahí intento ayudar. Gestión. Eso es gestionarlo de la mejor forma posible, gestionarlo de Mm. la mejor forma posible. Entonces, intentar motivarlo para que siga haciéndolo y que esté preparado. Porque yo siempre le pinto que hoy es un minuto, ese minuto te va a hacer que la semana que viene sea 2 minutos. O si Mm. son 3 minutos y esa semana que viene van a ser 10. Y así es lo que le intento ayudarlo. Mm. Entonces, bueno, ahí en esa rutina de los jugadores que me inician, intento romper esa supuesta fatiga que siempre me trasladan los jugadores que hay cuando inician esos primeros minutos que el partido está de ida y vuelta o de partido está de alta intensidad. Entonces intento igualarlo. Nunca se puede igualar esos niveles, pero sí intento romper esa primera fatiga que me dicen esos Mm. jugadores.
Y fíjate que me gusta mucho porque hablas mucho de la adaptación a cada jugador y a cada rutina, porque yo poniéndome mi ejemplo a mí mismo cuando jugaba, a mí me agobiaban mucho los calentamientos muy exigentes, porque hay calentamientos que dan más vueltas que yo no sé qué, una peonza. Te llevan para allá, la movilidad articular, dar vueltas al campo, unos sprint, un partido reducido, un no sé qué, y dices, coño, si parece que estoy haciendo un entrenamiento, llego cansado al partido. Yo era de los que con activaciones en espacios reducidos, tocar balón, y un par de sprints, ya me estaba metido en el partido. Más que si me cansaba más. Y yo, por ejemplo, a nivel de rutinas, porque eso también te quiero preguntar ahora, a nivel mental, yo hablaba mucho dentro del campo, era muy pesado y yo era muy de hablar con los jugadores y tal, y yo me metía así. Hay jugadores que le gusta que le deje su espacio, pensar en sus cosas, que no tenga un tío ahí comiéndole la oreja. Entonces, imagino que también todo el tema de las rutinas de cada uno, como lo has comentado, has hablado del ejemplo del foam roller, pero a lo mejor hay uno que no quiere beber agua, hay otro que quiere beber mucha agua, y otro que quiere hacer luego aparte unos tiros a puerta. Eso también lo gestionan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo llego y chicos, aquí tenéis 10 FUAN, 15 FUAN, 15 gomas, 15 esterillas. Y hay gente que utiliza pistolas también y hace fuerza y de repente se da con la pistola. Hay Ya. gente que también utiliza el masaje. Entonces, yo, esa parte de dentro del vestuario, que ya están aptos para entrar, yo les dejo libre. Y todos realizan lo suyo. O sea, no hay ningún jugador que haya visto sentado, ¿sabes? Entonces al final esa libertad y esa responsabilidad, porque también ellos son conscientes y se conocen. Hay Claro. gente que empieza a hacer core, hacen un trabajo de press pull-off, hacen un dead bug, o sea, hacen estabilidad y es la leche, o hacen isométricos. O sea, es decir, esa cultura de deporte que le has dado durante la semana, cogen y lo hacen de lo que necesitan en el partido. O hay gente que te hace fuerza en plan movilidad de tobillo. Es que todos hacen movilidad, todos hacen fuan y eso, yo ahí no me meto. Donde me Ujú. meto es lo otro, pero luego hay esta libertad de lo que tú dices. Hay jugadores que necesitan que le meta más caña, pero hay otro jugador que no quieres ni que le hables porque está metido y le sacas. Ujú. Antes, por ejemplo, yo calentaba de una forma, ahora mismo caliento de otra. Seguramente que cuando me toque ir a otro equipo, el contexto me haga que caliente de otra forma. Claro. Eh, Antes metía también trabajo de la línea defensiva, es decir, basculaciones de la línea defensiva, cómo corren hacia atrás, defensa del juego directo. Bueno, pues muchas veces este año la adapto con una situación de ataque. O sea, meto el juego directo y luego hay un ataque, por ejemplo. O sea, es decir, que también me voy adaptando al contexto donde estamos, al entrenador, a los jugadores, todo. Y creo que esa adaptación siempre, con la creencia que siempre con lo que tú crees por delante, pero, Ujú. pero creo que estas creencias siempre hay que adaptarlas y hay que adaptarse para sacar lo mejor de cada uno. Y Ujú. Eh, Hablamos muchas veces de que el calentamiento es como una motivación, meter caña, llevar a un punto de excitación al jugador, pero yo me he encontrado que muchas veces, incluso a veces están a la par, las veces que yo he tenido que quitarle excitación al jugador, porque ya el jugador, el contexto de jugar un partido, muchas veces se juegan algo porque estás jugándote la liga, el descenso, en vuestro caso hay mucha emoción en el ambiente porque hay mucha gente viendo el partido, la tele, no sé qué, entonces el jugador ya está excitado, ya está tenso y quizás muchas veces lo que hace falta es rebajar la tensión, chicos, tranquilos, calmaros, recordar un poco lo que hemos entrenado, apoyaros en el compañero. Te ha tocado también muchas veces hacer calentamientos más de casi de rebajar la tensión, aunque o lógicamente que hay que ponerse a punto físicamente, pero de rebajar la tensión. pues eso que mencionas es súper interesante porque ahora sí que os han mencionado, me estoy acordando de situaciones del Rayo Vallecano cuando jugábamos contra el Real Madrid, donde esa excitación y esa motivación ya va en el jugador. Claro. O sea, es decir, me acuerdo yo que en esos minutos, siempre los 10 primeros minutos salimos como excitados, como que de hecho le ves con el balón y van como súper acelerados, donde no toman buenas decisiones o sin balón, lo que tú has dicho, llegas, falta, es decir, Ujú. entonces, esa estrategia yo siempre lo utilizo con lo que tú has dicho, con bajar un poco pulsaciones, sobre todo en la parte final, mandando, incluso comunicando al propio entrenador, oye, mister, ahora relaja un poco al equipo porque al final, o sea, entre todos, como te he dicho antes,
somos unos mecánicos, somos un equipo de Fórmula 1 y la clave es eso, saber lo que necesita el equipo en cada momento. Y eso que te Ujú. he dicho de la motivación o cuando está un exceso de motivación y es esa excitación, es súper interesante y también muy importante de gestionarlo. Ujú. Hacemos la analogía del motor. Cuando el motor está subido de revoluciones, puede petar. Entonces, mejor mantenerlo en un punto óptimo entre que no esté frío y que no esté demasiado caliente, ¿no? Sí, Esa correcto. sería la analogía. Ahora bueno, vamos a ir ya terminando las secciones que tenía previstas. Vamos al postpartido, ¿vale? Vamos a la recuperación, vamos a el trabajo físico que se hace en el mismo día, porque a veces se hace en el mismo día o en el día después, y qué se hace con los jugadores que no han jugado. Antes de nada, el otro día vi en Twitter, bueno, hace ya a lo mejor un par de meses, vi en Twitter algo que me hizo reflexionar bastante, que decía era un preparador físico, no recuerdo el nombre, pero que decía que estábamos convirtiendo, o se había convertido en el pasado, el momento de recuperación en una especie de tortura para los jugadores. Es decir, te metes en una bañera llena de hielo, tienes que hacer no sé qué y tal, y dices, coño, parece que los jugadores o sea, tienen miedo a la recuperación. La recuperación muchas veces es, pues, yo qué sé, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero por eso quiero saber tu opinión, es comerse un donut, es irse con su mujer a tomarse una copa de vino, una cerveza, lo que sea, para relajarse también. La recuperación no solo es física, que se entiende que hay, sino también mental. Y si tú a un jugador que ha estado en un partido, acaba el partido y le sometes a estrés, coño, igual te lo puedes cargar a nivel de mental, ¿no? No sé qué opinas tú sobre esto. Pues mira, a ver, creo que es importante también la alimentación post partido, ¿vale? Porque creo que Ujú. te va a ayudar a recuperar de la forma más fácil o más rápida posible. Por ejemplo, me voy a la semana de la densidad competitiva era alta. El día de UCAM Murcia, que tuvimos también Algeciras y veníamos de jugar contra el Murcia. Ujú. Entonces, en esa semana nosotros dimos mucha importancia desde la parcela ya, desde los propios entrenadores hasta preparador físico, nutricionista y fisio, toda esa importancia tanto de utilizar fisioterapia, el fisio, utilizar el fisio y el tema de la alimentación. Luego, nosotros durante el partido, pues lo que tú dices, hay jugador que lleva con un estrés sometido durante toda la semana para el partido, entonces yo ahí no soy tan estricto en el sentido de, pues hombre, si necesita comerse un donut, como tú has dicho, o irse a comerse aquí no hay una hamburguesería que está muy rica que se llama Harlem, que aquí la verdad que es la leche, ¿vale? Entonces, bueno, pues si necesita el jugador ir a tomarse eso, nosotros no somos estrictos para negárselo, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, de hecho, muchas veces, hasta desde el punto de vista emocional, viene bien, ¿vale? Que creo que desde el punto de vista fisiológico viene mejor recuperar con, con una buena alimentación, correcto, ¿vale? Por ejemplo, nosotros cuando venimos de viaje, yo muchas veces veo a los jugadores cuando nos tomamos un café en el camino de vuelta, pues a lo mejor se compran o se piden su propio bocadillo, el propio bocadillo con jamón y yo O pizza, he visto yo. es que no les decimos nada en ese Claro. sentido por el estrés que se somete el jugador. Vale, luego lo que sí es muy importante es lo que hacen después, en el día de después y en los 2 días después, que es donde para mí en el más D más 2 es el peor día desde el punto de vista de la aparición de la fatiga, que ahí es Ujú. donde nosotros intentamos gestionar de la mejor forma posible. Vale, bañeras, ¿cómo utilizamos las bañeras? Nosotros en el día, en la semana esa de densidad alta competitiva, obligamos a meternos en bañera. Ya sabes que al final parece una tortura a los jugadores, pero también hacerlo desde el punto de vista de creerlos con su periodo de tiempo previo al partido pues puede llegar a ser positivo, pero hay jugadores que les cuesta. Nosotros no somos estrictos, nosotros le preparamos la bañera y hay jugadores que le viene bien y hay jugadores que le viene mal. Los jugadores que le vienen mal no lo realizan y utilizan más las estrategias de utilizar el FUAN, utilizar pistola, ir al masaje, ir con presoterapia, que tienen Ujú. su preso, o que van a la clínica, que hay una clínica aquí del club que van y tienen sus propias herramientas. Entonces, pues bueno, pues si eso le recupera mejor, pues le ayudamos a eso. Y Ujú. luego pues, los trabajos óptimos a niveles de fuerza, que también es importante desarrollarlos, porque Ujú. nosotros recuperamos también con fuerza. Es importante.
El día del partido, lo típico que se ve muchas veces, sobre todo en primera división, claro, es otro contexto, ¿no? Pero que se acaban haciendo una carrera algunos jugadores que no han participado, cosas así, ¿también lo hacéis? Sí, nosotros, salvo días obligatorios que hemos tenido disponibilidad de campo, nosotros, si tenemos disponibilidad de campo, siempre entrenamos después del partido, Ujú. ¿vale? Por uso, fuera de casa, al final, al no querer o el trato o el mantenimiento del campo, hacemos casi siempre la tarea es la más fácil de compensar y la más rápida por disponibilidad, es los largos de box to box, las carreras de box to box de área a área, que es la que hacemos, y hasta los jugadores ya te lo piden. Muchas veces hemos ganado en Córdoba, me acuerdo que estaba celebrándolo y los jugadores ya me estaban esperando ahí fuera. Y digo, yo, chicos, ¿sabes? Dejadme celebrar. Dejarme celebrar. No, eso. O en Ceuta, aquí en casa, me acuerdo. De hecho, es que me acuerdo porque un compañero que vino a verme trabajar me hizo un vídeo. Y claro, justamente estábamos celebrando la victoria dentro y digo yo, y me dice el utillero, que ya te están esperando fuera. Yo, joder, si estoy recogiendo los GPS de la gente que ha jugado, Joder, ¿sabes? Y es porque ellos quieren, y eso a mí me gusta, el grado, muy la bonito. disposición a mejorar y a trabajar es la leche. Luego, otro día, pues cuando queríamos, llevábamos semanas de mucha densidad competitiva con pocos días de descanso, decidimos que si ganábamos, damos 2 días libres. Ese día, después del partido que jugábamos en casa y teníamos disponibilidad de campo, íbamos a entrenar con la gente que no había jugado o que iba a tener menos minutos en el partido. Entonces íbamos a hacer una sesión un poco más de campo, es decir, con espacios reducidos, con los porteros. Es decir, en ese día ya estaba diseñado, porque luego encima íbamos a tener 2 días libres. Ujú, ujú. Pero Genial. sí, luego, perdona que te interrumpa, Nacho, ahí hay que tener mucho cuidado en el trabajo compensatorio, porque al final, en el día después del partido, vas a meter una dosis súper alta a los jugadores que no han jugado en poco tiempo, es decir, la intensidad, el metro minuto, la aceleración minuto, todas las demandas, todas las variables condicionales por minuto son muy altas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese riesgo lesional también que Claro. tienen estos jugadores. Qué bueno, fíjate, me había quedado un poco también anclado joder, que ganéis un partido y los jugadores que no han jugado te demanden hacer un trabajo físico, joder, me parece que habéis hecho un buen trabajo, o tú en tu parcela, o el míster, o todos, en concienciar al jugador de la importancia de lo que hablabas antes, que a lo mejor ese trabajo que va a hacer le abre la puerta a que la semana que viene, en vez de no jugar, juegue 5 minutos, o juegue 15 o juegue más. Total, y es más, Nacho, o sea, me acuerdo que después nosotros tenemos preparado una dosis de boss to boss, ¿vale? Que es de lo más rápido, por ejemplo, en Alcoy, que me acuerdo ahí cuando fuimos al Callao, a Alcoy, Ujú. al Collao, y me dijo otro chico, Sergio, podemos hacer otras series más, y joder, me quedé con él, intenté volver, o sea, intenté conectar con él Ujú. mentalmente. Le dije que este era el camino para estar preparado para que cuando te llegue la oportunidad, porque lo importante no es que no te llegue ahora, sino lo importante es seguir trabajando, Claro. trabajando, trabajando para que cuando te llegue la oportunidad estés preparado. Que Ujú. estés preparado, que ya sea y el mister el que decida que sí o que no, pero que no sea porque tú no estés preparado a nivel mental y a nivel físico. Ujú. Y Qué bueno, bueno. intento Es, darles. ese convencimiento del jugador, y claro, el jugador al final se reforzará en ver que eso es realidad, no le estás mintiendo, y generas credibilidad, ¿no? En esa relación. Ya vamos a cerrar un poco la charla. Quiero que hemos hablado de lesiones durante toda la charla, pero quiero que me cuentes un poco el trabajo de prevención de lesiones. ¿Cómo lo metéis en la sesión y en la semana? ¿Lo hacéis todos los días un poquito? ¿Es un trabajo que se manda para casa? ¿Es antes o es después? ¿Cómo se hace? Vale. Nosotros bueno, el trabajo de prevención de lesiones, que yo lo llamo prevención de lesiones sin control de carga, al final, creo que la prevención de lesiones y la preparación física son las 24 horas del día, es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas, porque es muy importante el descanso, incluso el que haces en casa, ¿vale? Bueno, Ujú. te voy a contar el día a día de lo que podemos hacer, ¿vale? Nosotros, los jugadores, tienen su preventivo individual antes del entrenamiento, ¿vale? Y luego hay un preventivo grupal que depende del día, es previo al entrenamiento o es, como te he mencionado anteriormente, post-entrenamiento, es decir, que lo hacemos por la tarde
el día -4 o el -3, pero luego el día -2, -1 y en el día de compensación, que es el después del partido, también lo hacemos el trabajo previo al campo. Es decir, que hacemos los individuales y uno grupal. Y el grupal puede ser antes del entrenamiento o después por la tarde, que lo hacemos todos juntos o a nivel de grupos, como te he dicho antes, por nivel de perfil de fuerza-velocidad o perfil de cargas o perfil de posiciones, ¿vale? Entonces eso lo distribuimos. Bien. Luego, hay jugadores que en el día libre me piden trabajo. Entonces yo cojo y le mando trabajo para que realicen en casa. Vale, ¿qué hacemos? También, ¿qué es lo que qué nos ayuda a prevenir lesiones? Utilizar el fisio. Entonces, ese uso de fisio nos ayuda a prevenir las lesiones. ¿Y cómo prevenimos lesiones o cómo podemos observar riesgo de lesión? Mediante los cuestionarios, mediante el control de la carga interna y de la carga externa. La carga externa, ¿cómo la controlamos? Mediante los RPEs, los CMJs, que es lo que utilizamos, y los test isométricos de cadena posterior. Eso, perdona Sergio, ¿eso qué es? Porque yo el lenguaje el lenguaje técnico. Te cuento, RPE es la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Okay. Yo cuando termino el entrenamiento, a la media hora, me gusta hacer a la media hora porque si yo se lo pregunto inmediatamente al futbolista, oye, dime del 1 al 10, ¿qué te ha supuesto el entrenamiento? No qué has dado, que no se confunda lo que se da, que siempre se entiende como un 10, sino qué te ha supuesto el entrenamiento. Eso es el RPE, la percepción subjetiva del esfuerzo. Y me dicen un 7. Yo siempre lo pregunto media hora después porque al futbolista le hace recordar todo el entrenamiento. Si tú le dices inmediatamente RP, te va a decir la última tarea. Y la última tarea, si ha sido agresiva, te va a dar un RP alto. Pero si ha sido baja, se va a acordar de la última tarea y te va a decir un 3. ¿Vale? Entonces, eso es importante por mi experiencia, que lo he aprendido. Luego, eso en cuanto al control de la carga interna. Luego, el CMJ. El CMJ es una sentadilla salto. Es un salto que realizamos. Nosotros tenemos una plataforma, ¿vale? Que la compré hace 2 temporadas y me sirve para medirles el salto. Entonces, yo desde pretemporada, desde el primer día de pretemporada hasta hoy, yo les he ido monitorizando el salto. A partir de ahí yo saco una media. Si cada vez que tenga un 10% de crecimiento de esa media, me dice, este jugador puede tener lesiones. Pero claro, no es un dato que me dice todo. Eso. Yo, ¿cómo tomo decisiones? Con un global. No solamente un dato es fiante, porque probablemente un jugador a mí me dice, Sergio, es que yo vengo de 40 minutos de Linares y lo último que me apetece es saltar. Yo, vale, hámelo. Entonces, hay casos, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, que vale, es que me has dado bajo. No me has dado bajo. Es que tú ahora mismo no estás apto para hacer un salto. Entonces, lo que te digo, la decisión por mucho más valores. Luego, los cuestionarios de antes de entrenamiento y luego todas las variables de los GPS. Cargas crónicas, cargas agudas de todas las variables, de distancia total, los tantos por ciento de diferencias entre una semana y otra. O sea, es decir, todo eso lo tenemos en mente y en cuenta para controlar la carga y para prevenir las lesiones. Qué bueno. Ahora vamos a uno de los mitos o de las... Bueno, va a ser breve, pero quiero que me des tu opinión sobre los estiramientos. Porque esto ya es una cosa que no se sabe muy bien qué hacer. Si haces, no haces, haces antes, después, haces dinámicos, estáticos, ya es una... ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué crees tú? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El primer día que llegué a Linares, me acuerdo que fui a una cafetería y me encontré a uno de los jugadores. Y lo primero que me dijo, dice, yo no estiro. Yo no estiro ni me paso el foie. Y me dice, y nunca me he lesionado. Entonces yo le digo, pues si nunca te has lesionado, no vas a estirar. Claro. Pero quiero que cuando estemos en grupo haciendo eso, quiero que estés con el grupo. Amagues. Sí, quiero que estés con el grupo, pero si te viene bien, no estires. Entonces, bueno, yo creo que los estiramientos no son ni buenos ni malos, pero hay que saber cuándo hacerlos y cuándo no hacerlos. Es decir, qué tipo de estiramiento hay que hacer en la parte principal del entrenamiento, durante el entrenamiento y post-entrenamiento. ¿Por qué utilizar estiramientos dinámicos? ¿Por qué utilizar estiramientos pasivos? ¿Y por qué hacer el uso de FUAN? Yo hago todos, pero hay que saber cuándo. Ya. ¿Cuándo lo haces tú? O sea, es decir, antes entiendo que es dinámico para poder, digamos, hacer activación. Hago estiramientos dinámicos y luego después, depende.
Si el jugador Ya. necesita, depende. Si hago mejor una sesión de regenerativo donde necesito que los músculos, que creo que uno de los objetivos de los estiramientos eh, van a ser beneficiosos para llegar bien a la competición, hago unos estiramientos más estáticos. Vale, entiendo. Entonces, bueno, ¿cuándo hago? Yo casi siempre utilizo el foam roller después del entrenamiento, posesión, y luego hay jugadores que me piden dosis de estiramientos En estáticos. casa. Entonces, hay gente que lo realiza. Entonces, creo que son beneficiosos como tal, pero dependiendo el momento en el que lo utilices. Vale. Bueno, pues ahí la gente que esté, entrenadores y demás que no tengan un prepa, ahí está la opinión de Sergio, que es pro estiramientos, lógicamente, como ha dicho, contextualizando, teniendo en cuenta, hablando con el jugador, pero bueno, para él son útiles y yo siempre he estirado, y no sé si por rutina, por luego es una especie de luego calma cuando acaba el entrenamiento, sobre todo después. Hablar un poco con los jugadores, con el grupo, bueno, manías también un poco a veces de cada uno, hay unos que estiran muy bien y luego se quedan estirando. Hay otros que estiran, como tú dices, uno que hace así como que está estirando, pero no está estirando nada. Yo, por ejemplo, con lo que te digo, no soy ni pro de los estiramientos, pero a mí el reunir al grupo en la parte final y no hacen estiramientos, están a lo mejor con Juan y luego necesitan a lo mejor, me dicen, Sergio, necesito que me estires aquí, tal cual. Entonces, bueno, si eso le da confianza, pues yo le ayudo. Pero con el Juan, el Juan saben que es obligatorio, ¿vale? Ujú. O que lo necesitan. Entonces, yo les he enseñado a que tengan de hábito utilizar el Juan, pero para mí eso me ayuda a preguntarles qué tal la sesión, cómo os habéis Claro. notado. Es decir, como un feedback de ellos por sesión, ¿sabes? Ujú, ujú. También ellos lo utilizan también para hablar, Claro. es decir, es como una relajación, ¿sabes? Ujú, Y ujú. bueno, y ahí también me ayuda también a mandarles mensajes, es decir, en el Claro. sentido de, chicos, esta tarde, pues grupos o tal, ¿sabes? Es decir, Ujú, o sea que ujú. me ayuda a eso. Qué bueno. Vamos a ir ya con la parte final, que es un poco, has trabajado tú por etapas en fútbol base y aquí hay mucho mito, hay mucha idea falsa o mucha cosa que no saben mucho por qué se hace, pero se hace. Y es el tema de, hazme un resumen, primero de todo, un resumen de los contenidos por etapas, o si lo quieres englobar en cada infantiles, benjamines o a lo mejor iniciación, como quieras tú dividirlo, en cuáles son los contenidos que se deberían incluir a nivel de preparación física en cada etapa. Porque, primero, perdona, Sergio, primero, siempre hemos dicho que no, que los niños tiene que ser todo, sí que tiene que ser todo integrado, que tiene que ser que se diviertan, que jueguen, pero también se puede trabajar un montón de cosas con los niños a nivel físico que te van a preparar para que te desarrolles mejor, te desarrolles más rápido incluso también prevenir lesiones, etcétera, etcétera. A ¿Cómo? ver, lo que yo creo que analizando un poco el fútbol base, ¿vale? Que tengo experiencia de trabajar en el fútbol base, Ujú, yo creo que es necesario que cada club tenga un área condicional, ¿vale? Porque para mí, cuando he entrenado con niños pequeños, y con niños pequeños te digo desde 17 años hasta prebenjamines y chupetines que he pasado por todas las categorías. Entonces, que te dé la responsabilidad unos padres de que puedas ser entrenador o preparador físico de sus hijos es una responsabilidad brutal. Por lo tanto, tienes que estar preparado y más cuando el padre apunta al chico en un club. Entonces, creo que yo animo a que todos los clubes deportivos tengan un área condicional. ¿Por qué? Porque si analizas la mayor, el mayor número de lesiones que suceden en el fútbol base es por el propio entrenamiento. Y ujú, entonces es que estamos haciendo algo mal. Es decir, que el entrenamiento sea lesivo. No, es que el entrenamiento, pues lo que tiene que hacer es que no sea lesivo, que el chico crezca, que el chico se desarrolle condicionalmente, que el chico, es decir, que haya un área condicional donde asesore desde el punto de vista condicional, nutricional, de hábitos saludables, tanto en el entrenamiento como post-entrenamiento. ¿Con ujú, hábitos saludables? ¿A qué me refiero también con hábitos saludables? Pues, por ejemplo, ¿cuántos chicos se van de entrenar sin ducharse? ujú, O comiéndose un bollicao. No, ujú. joder, llévate una pieza de fruta. Me digo con eso, ¿vale? Claro. Etapas físicas que debe trabajar. Pues bueno, hay las diferentes etapas en el fútbol base, pero yo lo que, lo que desarrollaría sería muy sensato. O sea, es decir, todo tipo de capacidades motrices básicas.
todo de capacidades físicas básicas, del control motor, de técnica de carrera, de la percepción del espacio temporal, es decir, todo eso. ¿Cómo se hace? Pues yo creo, y yo diferenciaría en función de cada etapa, lo haría más específico, lo haría más integrado, lo haría por juegos, lo haría con sesiones previas de calentamiento fuera de campo. ¿Cuántas veces, Nacho, que tú has estado como yo, cuántas veces has entrenado de 7 a 8 y de repente quedas con ellos a las 6 y cuarto, porque a las 6 y cuarto hasta las 7 no tienes campo, entonces te vas afuera? Entonces, ese tipo de cosas te puede servir. Por ejemplo, que de categorías juveniles lleguen los chicos que sepan hacer sentadillas, que jugadores que no saben sentadillas, incluso correr, pues patrón de movimiento, es un patrón Sí. muy básico. Empujes, tracciones, lo que te he dicho, la percepción motriz, todo. Y eso, si digamos, aterrizáramos un poco, sería a lo mejor, lógicamente, bueno, lo que yo entiendo, lo que yo deduzco, con niños más dirigido y más lúdico también, con un trabajo a lo mejor, como tú dices, de calentamiento previo, pues centrándonos en coordinación, en percepción espacio-temporal, todo eso. Y luego, conforme van subiendo, hacerlo más específico y más, digamos, menos lúdico, sino más a nivel de preparación real. Sería así más o menos, ¿no? Sí, pero también dentro de lo lúdico, yo por ejemplo, te digo por experiencia, porque he estado también, aparte de esto, en entrenamientos en academia de tecnificación, en academia de alto rendimiento, donde había un área condicional y había chicos que eran prebenjamines que les enseñaban a hacer sentadillas. ¿Y cómo intentaba hacerlo? De una forma lúdica, que hicieran sentadillas, que hicieran todo tema de lunge, todo tema de saltos, de caídas, de traccionar, de coger a un compañero, es decir, no de forma lúdica, o sea, es decir, trabajaba de forma específica eso, pero se lo pasaban bien, pues les hacía competir entre ellos. Fíjate que muchas veces la gente lo que tiene es el temor de decir, entreno la hipertrofia o entreno la fuerza con los niños. No, no, ¿cómo vas a hacer eso? No crecen. Bueno, diversos mitos que se hacen. Y, por Hay que ejemplo, diferenciar, hay que diferenciar lo que es la fuerza y lo que es la hipertrofia. ujú, Entonces, yo creo, y así mato uno de los mayores mitos que existen, que la fuerza de niños, el niño no crece tal cual. No, no. La fuerza de niños es súper importante. Porque imagínate, ¿cuántas veces has visto el típico niño pequeño que dice, "Joder, tal cual", y de repente en 2 meses crece? ujú, Pues ese niño. Te digo porque me ha pasado muchas veces. Ese niño de repente le ves andar y le ves ya con un valgo de rodillas increíble hacia adentro, ujú. con las rodillas que van hacia adentro, que se pueden lesionar el cruzado. Es decir, ese niño necesita fuerza y necesita fuerza en glúteo medio, en sentadilla. Necesita otra vez volver a coordinar porque el chico ha crecido 30 centímetros o 20 centímetros en 2 meses de verano, desde que se ha ido en junio a septiembre, ha crecido 15 centímetros. Si le tienes que Sí, volver a enseñar a andar y a correr. sí. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en la edad, en la etapa de crecimiento del jugador, de los niños, y por eso es importante que se conozcan todas las etapas y todo lo que hay que trabajar, todo lo que te he dicho, desde capacidades físicas básicas, desde patrones de movimiento, desde ejercicios básicos de fuerza. Ujú. Yo tuve la suerte de asistir, ya con esto pues hacemos un poco el cierre, tuve la suerte de asistir a una presentación de cómo trabajaba el departamento condicional del Leganés, de la cantera. Sí, Me sorprendió muchísimo porque, claro, yo esto no es una cosa que suele haber mucho porque yo no es mi campo, pero me sorprendió muchísimo todo lo que tú dices, cambios posturales, jugadores que tenían la columna incluso como desviada, no sé qué tipo de defecto es, pero bueno, con un defecto de que la columna desviada, con la corrección de postura, con ejercicios de fuerza, con fortalecimiento de la espalda. Ponías una foto del antes y del después, parecían dos personas. Jugadores muy, muy delgados que les desarrollaban masa muscular y estaban más grandes. Corrección, como tú dices, de pisada. O sea, me pareció una pasada y eso que es un Leganés, que no es un, no sé,
un Real Madrid, un Barça, un Atleti, sino que era el Leganés, que bueno, dentro de que es un equipo profesional, es un equipo modesto, que trabaja muy bien. Ya me gustaría centrarme en alguna charla en un poco más todo este tipo de preparación más de fútbol base. Pero también muy interesante todo lo que has comentado de establecer las etapas, de ir a cosas básicas, realmente lo que tú dices, hacer una sentadilla. Yo, por ejemplo, estoy viendo que cada vez más en los institutos, sobre todo de Estados Unidos, que diríamos van un poco más por delante, pero veo clases de educación física en el colegio, en el gimnasio, haciendo sentadilla, peso muerto, aprendiendo a realizar determinados gestos, tracciones, con empujes, como tú dices, que son jamás movimientos que vas a usar en tu vida, no saber jugar al voleibol o en Total, fin. total, desarrollar movimientos que te permitan para vivir. Igual esto como cuando trabajaba con personas mayores. Había una persona de 97 años haciendo fuerza. Joder, yo me acuerdo que a lo mejor hacía una zancada frontal y le decía, imagínate que estás cogiendo las bolsas de las compras. Sí, justo, Entonces, justo. Mm. entonces me acuerdo yo que le intentaba mantener una posición sana para ella, donde que no se mareaba, que tenía que estar con el tronco recto, que no podía mover bruscamente la cabeza. Entonces intentaba hacer eso. Entonces, pues un poco parecido con los niños, pero enfocado pues a salud de vida y también a Al poder desarrollo. desarrollo del fútbol, exactamente. Mm. ¿Qué sucede en el fútbol? Vale, suceden saltos. Vale, pueden caer a dos piernas, pueden caer a una pierna. Pues darles herramientas en función de esa etapa para que puedan, para que se puedan desarrollar atracciones, empujes, aceleraciones, desaceleraciones, reaceleraciones, Ujú. desplazamiento. Ujú. Entonces, todo ese tipo de trabajos. Ujú. Lo que te he dicho, la percepción, cómo perciben espacialmente, coordinación, la coordinación con lo manual, no sé, todo ese tipo de trabajo. Así. Mm. Bueno, Sergio, la verdad, ha sido una maravilla tenerte en el podcast. Se me ha pasado volando. Es verdad que cuando los mejores podcasts siempre son los que miro el reloj y digo, joder, llevamos ya 2 horas aquí hablando y para mí ha sido súper ameno, súper lúdico, súper interesante. Sobre todo también porque me gusta mucho ver pasión y amor realmente por lo que se hace en el día a día y transmitir esa pasión y transmitir ese amor por la profesión. Me dan ganas a mí de bajar ahora y irme a entrenar un equipo y contagia eso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Sergio, por haber venido aquí a Primas del Fútbol. Muchas gracias a ti, Nacho, sobre todo lo que tú has dicho. Espero que haya sido amena, que te haya gustado, que os haya gustado y sobre todo compartir experiencias y sobre todo también compartir esa ilusión, esa pasión que tengo por el fútbol y por la preparación física y toda esa ambición que tengo por intentar llegar también al fútbol profesional, que es lo que llevo trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, que muchas gracias, Nacho, por darme la oportunidad de compartir este tiempo, estas 2 horitas que llevamos hablando y de verdad que me lo he pasado muy bien y gracias por contar conmigo. Ya te digo, el placer ha sido mío. Muchísima suerte en lo que queda de temporada, que sé que lo vais a conseguir y sé que vais a hacer un buen trabajo al fin. Bueno, lo estás haciendo y lo vais a conseguir al final. Para la gente que escucha, volvemos del episodio anterior con María. Tuvimos un problema técnico al grabar, no se grabó el vídeo, pero ya lo podéis tener en YouTube y como siempre luego en Spotify y en iVoox para que sigáis dándole al botón de seguir, que hace que os enteréis de cuando subo un episodio nuevo, todo el seguimiento, los me gusta. Muchísimas gracias por compartirlo siempre. Y nada, nos vemos en un par de semanas con un nuevo episodio de Prismas del Fútbol.